Y aquí estamos una vez más para hablar sobre biotecnología con... ¿Con quién? Con Raymond. Con Raymond. ¿Qué onda, Raymond? ¿Qué me cuentas? Hola, bienvenidos. Pues nada, Luigi. Aquí ya sabes, en esta nueva edición de los premios científicos latinoamericanos. Oye, vamos a hacer nuestros premios Biotechnology. Algún día. ¿Qué entregado? De hecho, no se entrega nada. O sea, si te nominamos y ganas, tú nos tienes que entregar dinero a nosotros, ¿no? Para que el canal crezca. O sea, ¿quieres el premio ahorita o que es doble para el siguiente? Como en TikTok, ¿no? ¿Lo agarras o duplicas la Lo duplicas, recompensa? ándale. Suena bien. Pues nada, Raymond. Hoy vamos a hablar de un tema que no es solo de biotecnología, sino que creo que incumbe la ciencia en general. ¿Y qué opinas sobre lo que vamos a hablar de hoy? Pues La yo gente ya lo opino, estaba viendo del título, así que... exacto, yo opino que al que se le ocurrió el tema es muy inteligente. A Juan. Rulfo. A Juan Rulfo. Ajá. Sí, cierto. ¿Qué opinas de la serie que van a sacar de Netflix de Pedro Páramo? Creo que es para este año. ¿Tienes miedo o crees que sí va a ser una buena adaptación? La verdad me da miedo las adaptaciones de Netflix. Pero yo espero que sea buena. Es porque, o sea, ya que leí Pedro Páramo. Sí, es Pedro Páramo. Pedro Páramo. Ajá, ya que leí Pedro Páramo, pues sí quiero ver. O sea, sí me gustaría ver como que eso visualmente, gráficamente, con personas. Fíjate que ya salieron las primeras imágenes del set de grabación. Ahí luego las puedes checar. Me lo imagino muy mexicano. Sí. De hecho, hasta se ve... La gente se quejó de que dice que se ve muy Indiana Jones. O sea, que parece Indiana Jones. O sea, la gente Ok. está vestida como Indiana Jones. Si lo Mm, ubicas, no. trajecito café, el sombrerito ese café. ¿Ah, sí? Sí. Ah, Pero pues quién sabe, o sea, la verdad no sé, por ejemplo, yo entiendo que Pedro Páramo está ubicado en el tiempo de la Revolución Mexicana. Bueno, posterior a la Revolución Mexicana. Entonces no sé si a lo mejor sea guiño a algún tipo de traje militar que usaban los revolucionarios o algo así, ¿sabes? Y a lo mejor por eso sea tan parecido al de Indiana Jones. Y a lo mejor, porque sí, es como si fueran trajes militarcitos, o sea, todos cafecitos. Los de unos hombres, o sea, solo es ajá. una foto, Sí, ¿no? sí, sí. No tomaron foto del De pueblo, no todos. están tomando fotos, son solo de Porque unos. igual, y nosotros somos muy estereotípicos. O sea, pensamos muy estereotípicamente. Ah, Pero sí me imagino a personas con su sombrero a lo mejor de charro. no, de esos de paja. Sí, yo igual. O traje pues de gente, porque es un pueblo, ¿no? No me acuerdo Comala, en Comala, en qué estado dice que está ubicado. Jalisco. Está en Jalisco, Sí. ¿no? No, entonces sí lo veo así, y más en esa época, porque los pueblos de allá eran chiquitos. Sí, no, yo sí no creo que esté mal porque está rodeado de mucha gente latinoamericana. Creo que van a poder controlar los estereotipos. Y entonces no creo que esté mal. Lo que sí me Pero, preocupa es ajá, que es una serie. No me gusta Pedro Páramo en serie. No sé, bueno, sí, tienes no razón. me convence. Es que sabes que el problema de la serie es que les tienen que meter choro, les tienen que meter paja ahí. O al menos que me esté equivocando y sí que sea una película. Pero yo recuerdo, y es que no lo estoy viendo ahorita, que era serie. Si es serie no estoy tan convencido. Si es película tal vez sí estoy más A ver, lo convencido. voy a buscar. A ver, chécalo, Raymond. Pon Pedro Páramo, Netflix, Netflix, ¿no? ajá, Netflix Pedro Páramo y ya te va a decir si es serie o película lo que van a sacar. Y a lo mejor hasta ves las imágenes y me dices si se ve Indiana Jones o no. Aquí, desde su podcast, el que habla de todo menos de ciencia en los primeros, ¿qué? ¿30 minutos, Remo? 2 horas, ¿no? En las primeras 2 horas. Mira, según adaptación cinematográfica, película, todos los títulos que Película. me saben así dicen que es Perfecto. película. Eso es algo bueno de Eso está escuchar. mejor. Eso es algo bueno de escuchar. ¿Y ya viste las imágenes? Dale en imágenes y te va a salir a imágenes. ¿Sabes cuál iba a ser serie? La de Narnia. ¿En serio? Dirigida por esta Greta Gerwig. Es que las dos son Gretas. Pero ¿sabes quién es Greta Gerwig? Sí, la que dirigió Barbie, ¿no? Correcto, Greta Gerwig, que la dijo Mujercitas Solo y Lady Bird. ¿Qué me preguntaste? Que mira las imágenes de Pedro Páramo y dime si te Ah, convencen. a ver, Pedro Páramo. A ver si te convence desde esta grabación. Ah, bueno, de este señor sí. Pero viendo el de acá me recuerda mucho a la ropa de las películas de Pedro Infante y eso. Claro, ¿no? Bien, solo a color. Ándale, o sea, tal vez es la diferencia que... O sea, es que mira, aquí hay una foto donde tiene su saco, no sé cómo se llama eso, Sí. sobre su chaleco. Y en la que sí parece Indiana Jones es donde nada más tiene sombrero y camisa. Correcto. Pero obviamente si usan su chaleco y su saco ese, pues sí se ve muy mexicano, Y la que verdad. Y atrás de ajá. una mujer con su peinado así agarrado así. Yo sí lo siento mexicano. Y cabe destacar que es una foto del set de grabación. O sea, es cuando ya están grabando pasa por postproducción. Igual ni siquiera estamos seguros de que lo estén grabando. A lo mejor solamente estaban descansando y se quitaron parte del vestuario. O A lo sea, mejor dijeron, vamos a tomar esta foto para engañar a la gente. fíjate que me hubiera gustado, no sé qué tan malo lo hubieras visto, decisión creativa de que la película fuera en blanco y negro. Me hubiera gustado. Como para que le diera ese toque así, ¿no? De oro mexicano. Y a lo mejor se hubiera convencido más con llevar a la gente a la época. Ahora,
No sé qué tanto hubiera pegado con la gente que no es mexicana, porque obviamente que ellos no estén acostumbrados a ver películas en blanco y negro, que en México hasta la fecha si pones un canal en el 5 de repente te ponen una película en blanco y negro, porque el cine de oro mexicano fue muy bueno y esas películas siguen siendo muy buenas en la actualidad. No sé. Bueno, pero es que todos los países tienen sus películas en blanco y negro, ¿no? Todas tienen alguno. Y, por ejemplo, Oppenheimer tiene gran parte de la película en blanco y negro. Pues que yo creo que más que nada, o sea, más que países sería por generaciones que tanta aceptada sería eso, ¿no? Porque al menos yo recuerdo que todavía cuando existían las películas de Cantinflas, o sea, cuando estaba aquí en el top, creo que todavía hubo una de Pedro Infante que ya tenía color. O sea, Sí, estamos hablando de que de esas generaciones ya había tele a color, claro, entonces, claro. pues no recuerdo al menos algo en toda la generación que yo lleve, desde que yo nací, desde 1857. No, desde que yo nací no recuerdo alguna serie o película que esté en blanco y negro. Ya, yo sí recuerdo varias. La Liga de la Justicia, blanco y negro. La de Snyder Cut está en totalmente blanco y negro. ¿Todo está en blanco y Todo negro? está en blanco ¿La y de negro. 4 horas? La de 4 horas. ¿De verdad? No Sí. me acordaba de esa. Bueno, es que sacaron las dos versiones. Está la Ah, color, ya. pero la importante y que la Snyder Cut dijo, así es como yo la quería blanco y grabar, negro. está en blanco y negro. ¿Y fue aceptada bien? Sí. Entonces yo creo que funciona. Pues es que, o sea, tiene su técnica dentro del cine a ponerlo en blanco y negro y ya dependerá el director por qué justificar por qué lo está haciendo y si entra bien dentro de la trama. Yo siento que poner blanco y negro Pedro Páramo sería como para ambientarlo, como llevar a la gente a la antigüedad, ¿no? Como para que sientas que realmente estás viendo algo muy antiguo. Ahora, dudo que lo vayan a hacer en blanco y negro, seguro va a ser a color. Y eso no sé qué tanto me va a gustar, porque siento que si ver Pedro Páramo en 4K así súper chido, no es, o sea, me voy a sentir muy, no sé, raro, ¿no? Mira, siempre y cuando no usen el filtro de sepia que siempre usan, todo está perfecto. Pero yo sí me lo imagino a color, en un ambiente medio desértico, porque así me imaginé Comala. Comala es, sí, así es. Ajá, todo muy desértico, con arena medio naranja, Pues amarilla. en gran parte de Pedro Páramo te cuenta incluso que cuando corre el viento se vienen esos montones de sí, arenita, cierto. así que... Con razón me lo imaginé así. Sí, sí. Pero entonces así me lo imagino. O sea, me imagino todo el pueblo como amarillento. Ok. Ahora sí que no quieres el filtro sepia, pero que se vea como con filtro sepia. Ah, pero es que es diferente a ver el escenario, o sea, las casas y el piso amarillo, a ver el cielo y las personas amarillas. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pues ojalá que le vaya bien, ¿no, Raymond? A todos nos gustaría una buena adaptación de Pedro Páramo. Ahora sí, Raymond, ¿por qué empezamos el podcast hablando sobre algo muy latinoamericano como Pedro Páramo, que es Juan Rulfo, mexicano, y sobre una adaptación de Netflix que va a ser sobre mucho caso latinoamericano? ¿Por qué, Raymond? Porque llegó a nosotros la inspiración de hablar sobre latinoamericanos influyentes en la ciencia. Científicos, cientimericanos, ¿cómo lo llamarías? Latinos, ¿no? Cientilatinos. 100 latinos. 100 latinos dijeron, ¿no? 100 científicos latinos dijeron, ¿no? Porque pues precisamente queremos traer esta vez, y como dijo Luigi, tal vez no estaremos solamente centrados en biotecnología, pero sí vamos a hablar de algunos, creo que son 5 o 6, no me acuerdo cuántos trajimos para esta parte, porque prometemos traer una segunda parte, científicos latinoamericanos. Y de hecho que da este temática del podcast de científicos latinoamericanos puede darnos para parte 10, 11, porque pues la verdad hay muchísimos latinoamericanos y lo podríamos ir dividiendo por épocas. Ahorita no está como dividido por épocas, pero podríamos irlo dividiendo por épocas de, no sé, los 80s, 90s, 2000, 2010, 2020, así, incluso podríamos irlo haciendo así. Oye, esa es una buena idea. Pero ahorita digamos que como están clasificados son científicos, de hecho creo que casi todos los que traigo ganaron un premio Nobel. Correcto. Creo que solo uno no lo ganó, trajo, tengo entendido. pero los demás sí. De hecho, solo el segundo mexicano no lo ganó. O sea que traemos mexicano. Traemos mexicanos. A ver, como que, ¿de cuántos países traemos? No digas el país, pero di algo emblemático de ese país. Por ejemplo, las ¿Cuántas Pampas. copas tenés? Oye, bro, ¿qué pasa? Eso. Yo decía algo a favor del país, bro. No hay necesidad Sí. Las Malvinas, ¿no? Bro, sí te van a cancelar, ¿sabes? Yo me Lindo de toda desapego de todo este responsabilidad. comentario. Pero... Y del otro, por ejemplo, a ver, del otro país, ¿qué dirías? Algo emblemático de ese país. No vayas a decir el mar, por favor. ¿Quiere mar? A ver. Yo diría... No conozco. No. O sea, de que tiene algo emblemático, sí. Creo que hasta tiene buenos paisajes. De hecho, una película ¿Como que me Caracas? gusta mucho... El doblaje. Casi todos los doblajes de caricaturas que nosotros conocemos Vienen de ahí. están hechos en ese país. En México. No. Hablo de... Ya lo verán. Ya lo verán. Pero pues arranquemos con la palabra del día, ¿no, Raymond?
La palabra del día. En esta ocasión, y creo que igual como en la ocasión anterior, la palabra del día no tiene mucha relación con el tema. Pero se va a relacionar en algún momento. Se va a relacionar en algún momento. Quisimos traerla precisamente porque vamos a hablar de científicos, vamos a hablar de cosas que hicieron, de grandes investigaciones, y obviamente todos o casi todos, pues tienen un área diferente. Pero algo que tienen en común es que estamos hablando de la ciencia y que los descubrimientos en la ciencia o la forma como se clasifican, pues todos los conocimientos científicos que tenemos, pues es importante saber cómo se denominan. ¿A qué me refiero? Lo van a entender con la palabra del día, que es teoría. Recordemos, en el ámbito científico. ¿Y? Yo propondría poesía. Ok, yo propondría teología. Ok. Yo propondría ¿cómo se llama lo que pertenece a Tom Cruise? ¿La cientología? Cientología. No sé. Deja, ahorita lo busco, ¿ah? Pero es una secta así extraña. Va. Cientología, creo que sí, cientología, lo voy a buscar. Y ya ahorita que vayamos a definir teoría, digo a qué me refiero, porque creo que dije puras, hice todo bolas, pero ahorita voy a decir por qué quise traer la palabra teoría. Entonces, Luigi, ¿qué es poesía? Espérame, que estoy buscando qué es lo que pertenece a Tom Cruise. A ver, ¿qué es teología, no? Va. Vamos a ver. Teología, si dividimos la palabra, vamos a encontrar que teo viene de, pues, Dios, y ología, esa parte, logos, significa, pues, ciencia, estudio, tratado de algo, ¿no? Así que si lo juntamos todo esto, vamos a encontrar que la teología es esta ciencia o ese ramo de la... Pues es algún tipo de ciencia que lo que estudia es, pues, a los dioses, porque no nada más se enfoca en un solo dios, sino, pues, los dioses, las religiones y todo lo que tenga ese tipo de relación. Cualquier cuestión divina, ¿no? Ajá, cualquier cuestión divina, estructura de... Pues que tenga alguna relación con dioses es lo que estudia la teología. La teología, correcto. ¿Y cuál es su diferenciación con la mitología? Pues supongo que la mitología va de mitos, ¿no? Cualquier mito, y mitos desde la palabra griega, pues no... Ajá, es que, mitología sí me suena eso, como una recopilación de historias contadas por las religiones. Y teología, mira, por ejemplo, aquí la definición de Wikipedia dice... es la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos, sus perfecciones. O sea, estudia las creencias, dogmas, conceptos, etc. Ya está, y la mitología investiga cosas que ni siquiera son dioses, como por ejemplo se tiene dentro de la mitología, no sé, centauros, unicornios, sirenas. Es como si la mitología contara las historias, y tal vez la teología en algún momento llegue a estudiar partes y la mitología puede salirse de cosas divinas, ¿no? Que eso te digo, o sea, unicornios, sirenas, todo eso, ¿no? Mitos. Duendes. Leprechauns. Es duende, ¿no? Igual, un leprechaun es un duende. ¿Un leprechaun? Un leprechaun. No, en irlandés es como el nombre del duende, pues. Ah, ya veo. Bueno, ahora sí, yo iba a decir, pues sí, ya investigué lo que es la religión de donde está Tom Cruise, es cienciología. Ahorita definimos cienciología. Ahí sí voy a estar la definición de internet, pero bueno, poesía. La poesía, fíjate que, mira, aquí me puedo extender un poco. Durante la época... Victoria. ¿Qué? No. Estaba la época de estos grandes poetas latinoamericanos y que se juntaron mucho con los españoles. Por ejemplo, Quevedo, Antonio Machado, con los grandes poetas que estuvieron en su tiempo, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, etc. Hubo un boom, pero es que yo estoy seguro que viene desde hace muchos años, o sea, desde 1500, desde Shakespeare, pues. En el que, ya te la sabes, la típica de que querían que la poesía fuese un objeto externo a la poesía. Como de que, ¿qué es el cielo? ¿A qué? Que la poesía fuera algo externo a la poesía. En los poemas lo ponían, por ejemplo. Es solo una historia para llegar a la definición. Que decían, por ejemplo, ¿qué es el cielo? El cielo es poesía. ¿De qué son la tierra? La tierra es poesía. Y que llegó hasta los últimos versos de, por ejemplo, de Mario Benedetti, que tengo entendido que él es el que es muy romántico en sus poemas. No he leído nunca a Mario Benedetti, así que disculpa si estoy diciendo algo incorrecto. Pero tengo entendido que él es muy tipo así, ¿no? O sea, muy cursi. Ok. Y el chiste es que ya llegó hasta degenerarse al punto del meme que hoy todo el mundo conocemos, que es el típico de poesía eres tú, ¿no? O sea, el típico meme que encuentras en Facebook. Pero hubo una contrapostura, porque obviamente ya llegó como de, oigan, esto ya es demasiado, ya no le podemos decir a todos los humanos, a todos los perros, a todas las personas que son poesía, porque entonces, si todo es poesía, ya nada es poesía, ¿no? Entonces vino esta contrapostura y nació el gran poema, que no me acuerdo quién lo escribió, pero es un gran poema que dice, de poesía no eres tú. ¿Sabes? Que es de tú no eres poesía y nada de lo que están diciendo es poesía. Porque poesía en realidad, ¿qué es? Y ahí vamos a la definición de poesía. Poesía es simplemente el proceso estético dentro de un verso, ¿ok? Dentro del arte literario. Simplemente es una expresión estética en las letras, en las palabras.
Y aparte, pues la poesía es un género literario y existen muchos géneros de poesía, como la lírica, como la rimada, la en rima, en verso, etcétera, etcétera. Y ya. Así que eso es poesía rimón. Rosario Castellanos. Es la ¿Eh? persona que me parece que escribió poesía, ¿no eres tú? Ah, pues mira, ahí está. ¿En qué año? No sé. Bueno, le damos a ella la ventana. Pero obviamente no fue solo por una persona, sino todo el movimiento de poetas estaba diciendo, ¿saben qué? Ya hay que quitar Es esta que, de parte hecho, que me nos... parece así como un rango, y no sé por qué, que dice 1948-1971. Tiene sentido, más o menos. 2 años antes de la muerte de Pablo Neruda, en el 73, creo que murió en el 72. Pero sí, eso es poesía. Poesía, expresión, estética a través de letras. A través de la literatura, en un subgénero de la literatura que es la poesía. Bueno, un género de la literatura que es poesía. Porque creo que los subgéneros serían poesía lírica, poesía rimada, poesía verso, etc. Es eso. Eso es poesía. Ok. Género de la literatura estética. Hace rato que dijiste lo de el estilo es poesía, el mal es poesía. Entonces, Correcto. como que lo interpreté como si ellos estuvieran tomando la palabra o el concepto de poesía como de algo bello. Correcto. Sí, Entonces, sí, como sí. poesía es belleza. Algo así. Entonces, si algo es bello, algo es poesía. O sea, para ellos, Correcto, ¿no? correcto. Y entonces como que vino este sentimiento lógico que decir, no todo lo bello es poesía. O sea, la poesía es esto. O sea, es una estructura categórica dentro de la literatura. Y dejen de decir sus tonterías, ¿no? Ya tienen nombre, no le pongan otro. Exacto, exacto. Que claro, cabe destacar que los poetas que lo hacían no lo hacían desde la interpretación de quiero redefinir la poesía. Solamente era dentro de sus poemas. Ujú, O sea, ok, no, tiene no mucho es como sentido. de que si literalmente le preguntas a unos poetas definición de poesía, seguro te daba la definición correcta. Ah, va, Solo va, va. dentro de sus poemas le hacían a la tontería. Ok, ya. Eso tiene mucho sentido. Sí, sí, sí. O sea, solo usaban de forma muy creativa la Deliberada, palabra ¿no? poesía. Ajá, Yo creo que deliberada. sí, o sea, ellos pues ya de por sí están acostumbrados a usar unas palabras para decir otra cosa. No sé si tú tienes esta sensación. Yo siempre lo he tenido que la poesía tiene un rango muy amplio, más que en la literatura. En la literatura como Pedro Páramo o en Cien años de soledad, puedes encontrar ciertas percepciones bien difíciles. Por ejemplo, la clásica que siempre decimos en Cien años de soledad, cuando se asciende al cielo, Milagros, ¿no? Milagros la Bella. Remedios. Remedios la Bella, perdón, es que siempre la confundo Como Milly. con Milly porque es Milagros. Remedios la Bella, pues como que entiendes que es fantástico y todo está pasando. Y dentro de la poesía yo creo que eso se extiende ya muchísimo más. O sea, luego hay gente que te puede juntar versos con cosas bien extrañas que tú como que dices, se lo voy a pasar, o sea, puedo entender, ¿no? Es que sí me pasa, o sea, una de las razones por las que yo, o sea, yo, Ramón, no entiendo mucho a veces la poesía, es porque a veces te Muy puede decir, abstracto. o sea, literalmente puede decir, no, pues el cuervo negro se puso a llorar. Y alguien va a llegar y me decir, no, es que aquí está hablando de su infancia, o sea, Claro, o de su amor anterior. Y yo me quedo así, pero ¿cómo? ¿Dónde está diciendo eso, no? Exactamente. Pero hay contrapoetas hacia esa postura. O sea, hay posturas dentro de la misma poesía. Hay poetas que no están de acuerdo con eso, que están de acuerdo con que la poesía tenga coherencia, ¿sabes? Por ejemplo, hay una entrevista a Borges, que es un escritor muy famoso argentino. Prácticamente Borges es el padre de todos los escritores. O sea, todos les leyeron a Borges y le tenían gran respeto. Ok. Aunque el señor era un poquito argentino, dejémoslo ahí, ¿no? Entonces, no era argentino. O sea, simplemente era muy orgulloso y tenía una gran vanidad del señor, pero era muy talentoso, sin duda alguna. Y en una entrevista, ya cuando está muy grande, de hecho, después de que murió Julio Cortázar, le dicen varios nombres y él va diciendo qué opina de cada una de estas personas, ¿no? De hecho, no le preguntan, por ejemplo, le preguntan sobre Gabriela Mistral y él contesta, pues, o sea, como, Gabriela Mistral, como de, pues, o sea, a ver, dime un verso de Gabriela Mistral. O sea, nadie se acuerda de Gabriela Mistral, ¿no? O sea, haciendo eso, yo la verdad le digo a Gabriela Mistral, la admiro muchísimo y me gusta mucho sus poesías. De hecho, es mi poeta mujer femenina favorita. Y después también le dice así de, ¿y Pablo Neruda? Y dice, a ver, dime un verso de Pablo Neruda. Pero el presentador, la neta, se ve que no sabe poesía, porque cualquiera te puede decir un verso de Gabriela Mistral o de Pablo Neruda. Y el vato le dijo, no, pues no. Y entonces, ¿ves? O sea, es que nadie recuerda los versos de Pablo Neruda. O sea, como tirándole. Y de hecho, hasta él le dice, hay un poema que Pablo Neruda escribe, La cebolla. Y dice, y eso es aberrante, eso está feo. Ese poema viene aquí, de hecho, aquí lo tengo, dentro de aquí. Antología de Pablo Neruda, se llama Oda a la cebolla. Pablo Neruda tiene un libro que se llama Odas elementales, en las que lo que él quiso hacer es como un zoológico de poesía. Ok. O sea, todo lo que está, tener su propio poema. Por ejemplo, Oda a la cebolla, Oda a la mariposa, Oda al mar, Oda a lo que tú quieras. Oye, qué ¿Sabes? creativo. Sí, a mí me gustó mucho y empezar a leer esa parte porque no está completo el libro de Odas Elementales y además son varios porque tiene Odas Elementales 1, Odas Elementales 2, nuevas Odas Elementales, o sea, junta su zoológico entero. El de Odas, la cebolla se me hizo bonito. Dije, órale. La verdad es que si me pongo a pensar,
¿Cuántos poemas a la cebolla deben existir? Muy pocos, así que qué interesante. Entonces, por ejemplo, ahí tienes la postura de Pablo Neruda, que él es más como de yo voy a hacer poesía a todo lo elemental, a todo lo sensorial, muy como lo que tú dices, de el cuervo lloraba y se puede referir a tal cosa. Y está Borges, que él sería más como de no, yo quiero que la poesía tenga coherencia, ¿sabes? O sea, ¿cómo le vas a hacer una poesía a la cebolla si la cebolla ni siquiera es bonita? Eso a lo mejor diría Borges, ¿no? Sí. Sí, creo que ahí igual te doy la razón con lo que dijiste, que es muy amplia la poesía, o sea, porque puede haber de poesía Muy de muchas... interpretativa. Exactamente. Te toca, Ramón. Es que ya no dije otra palabra. Ah, ok. Yo dije cienciología. Que bueno, no lo dije. Tom Cruise pertenece a esta secta que se llama cienciología. Que, o sea, tal cual, literalmente su definición aquí en Wikipedia dice: una religión que significa saber sobre el saber o la ciencia del conocimiento. Pues, o sea, ya ahí ya no habla más sobre la cienciología. Creo que la cienciología habría que investigarla como para poder decir algo bueno o malo a favor de ella. Lo único que puedo decir es que me he topado con muchos videos en YouTube que no sé qué tan buena fuente son. De personajes como la gata de Rodinger, de personajes como Preguntas Incómodas, o sea, de varios personajes a los cuales yo creo que son coherentes, que sirven un buen contenido, en los que critican muy duramente a la cienciología, o sea, que dicen de esto es una estafa, ¿no? Pero pues, quién sabe, no conozco nada sobre cienciología. Creo que es la primera vez que tú también escuchas sobre esta religión. Sí, yo también no. Y no me... Esa definición que viene ahí no me dice nada. Ya. Igual todas las religiones creen tener el conocimiento, ¿no? Máximo. Ser los reales. Bueno, teoría. Ahora sí, desenredando todo lo que dije hace rato, que a la vez no dije nada, quise traer la palabra teoría porque, coloquialmente hablando, las personas siempre confunden este término con lo que nosotros decimos de teoría, ¿no? O sea, dice, en teoría puede pasar esto, ¿no? O yo tengo la teoría de que, pues, si tiro esta piedra, pues, va a pasar tal cosa, ¿no? Claro. Que científicamente hablando, teoría tiene otro significado. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque cuando escuchamos nombres como la teoría de la relatividad, la teoría de la evolución, la teoría de, no sé. La evolución. La devolución. La devolución, dije. La teoría de la devolución. O sea que si se daña tu televisión, bueno, en teoría te la tienen que devolver. Muchas teorías científicas, la gente siempre se escuda de, es que es una teoría, ¿ok? Y dicen, es que no es cierto, es una teoría, no está nada comprobado, ¿no? Yeah. Porque, repito, cuando nosotros decimos, mi teoría es esto, es porque yo creo que es así. Pero en ciencia, una teoría científica, así creo que repetí la palabra, una teoría científica significa una explicación que está ampliamente respaldada por diferentes estudios, diferentes fuentes, está fundamentada en un fenómeno natural. O sea, no es nada más porque a alguien se le ocurre decir, yo creo que pasa esto. O sea, observan un fenómeno, lo estudian, lo analizan, hacen pruebas, hacen consensos entre varios científicos que estén, pues, acordes al tema, ¿no? Que conozcan ese mismo tema y recopilan información. Y tampoco no es algo como que digas, de hoy para mañana vamos a sacar una teoría entre 20 científicos. Las teorías tardan años, o sea, es una recopilación de información que se realiza durante un periodo de tiempo bastante largo, para al final tener una explicación coherente de algo, que obviamente no se podría demostrar así ahorita que te hago un experimento y te digo, mira, así funciona la teoría de la evolución, porque pues no, es algo que tarda años, pero al mismo tiempo tenemos evidencia de millones de años que nos dice cómo funciona la evolución. Correcto. De hecho, yo creo que aquí pasa justo y lo podemos unir perfectamente con la plática que tuvimos con respecto a poesía, ¿qué era poesía? Que creo que de nuevo se hace un uso deliberado de la palabra y se lleva a sus máximos extremos. Porque dentro de teoría científica se basan en la etimología de la palabra teoría. Y por eso cuando ya tienes la palabra teoría estipulada dentro de la ciencia, llegas a algo que sabes, algo que se sabe. Mientras que en el común, o sea, mientras nosotros hablamos de una plática que puedes tener en un cuarto, en un partido de fútbol, en lo que sea, pues puedes decir, en teoría esta debería funcionar, o esta es mi teoría, pero estamos en un uso quizás muy deliberado de la palabra, que simplemente es como mi saber. Por eso una teoría científica es el saber científico que tenemos sobre esto estipulado, mientras que decir mi teoría pues es tu propio saber. Quizás podríamos diferenciarlo más dentro de la ciencia como hipótesis de teoría. Las hipótesis científicas sí son ese primero de esto es lo que yo creo. Y ya para que llegue a la teoría es un saber ya estipulado. Justamente iba a llegar a esa parte. Si queremos hacer a qué equivale nuestra palabra coloquial de teoría a la ciencia, sería justamente al término de hipótesis, que es precisamente una idea que se tiene de cómo un fenómeno podría funcionar todavía antes de que lo compruebes. O sea, de que hagas cualquier tipo de experimento, ¿no? Investigación o algo. O sea, yo te digo, mi hipótesis es que... A ver, dime una hipótesis de algo. Mi hipótesis es que va a llover hoy. No tengo evidencia, sino ya que lo vale. Evidencia. Ni siquiera se ha asomado. Ni siquiera me ha asomado, de hecho. No, mi hipótesis es que va a llover. Bueno. Pero ya la teoría científica... ¿Podría avalarla o qué tal? Podría haber... bueno, es que
la ciencia dice que cuando las nubes se ven así, la presión está así, la temperatura y lo que Correcto. tú quieras, llueve sí o sí. ¿no? Correcto. Y Por ejemplo. eso sería. Yo creo que regresamos a ese punto de uso deliberado de las palabras. Y cómo las palabras sí influyen mucho en la sociedad. O sea, cómo nombrar algo sí afecta demasiado a ese algo. Y también viceversa. El nombrar, el quitarle ese objeto a la palabra, vuelve a la palabra muy ambigua. ¿A qué voy? Por ejemplo, si las sillas no se llamasen sillas, quizás veríamos de otra manera sillas. Pero la palabra en sí, o sea, la palabra silla, si lo usáramos para cosas malas, por ejemplo, si te matan, es como ensillarte, no sé qué. Entonces podríamos ver la palabra sillas como mala. ¿A qué es a lo que voy? Teoría. Si usamos una palabra que está hecha para un conocimiento, para literalmente decir un saber, deliberadamente como, en teoría esto debería pasar, esta es mi teoría, ¿verdad? Al final ya cuando tú usas la otra vez la palabra teoría para referirte a una teoría científica, ya la gente lo ve más como, todo el mundo tiene una teoría, ¿no? O sea, cualquiera cree. Entonces creo que sí afecta mucho el cómo nombras las cosas y qué uso le das a las palabras. Sí, principalmente el uso. Porque de hecho hay muchas palabras que, y creo que lo hemos mencionado, por ejemplo, si yo te digo reptil o pez, o sea, si estás hablando en un ámbito científico es incorrecto, esas palabras no existen ni deberían existir, porque taxonómicamente no existe un grupo de reptiles o un grupo de peces. Pero si estamos hablando aquí entre amigos y yo te digo, oye, tengo un pez, no me vas a decir, oye, no, eso no existe. O sea, Eso porque sí, es un está bien, pez, estamos está bien. coloquialmente hablando. O si te digo, mira, las serpientes son reptiles, aquí hablando entre amigos, Ajá. pues ya tú me dices, ok, sí te entiendo porque todos tenemos una idea de que es un reptil. Pero ya taxonómicamente, zoológicamente hablando, pues no podría decir, oye, la serpiente es un reptil porque ¿qué es un reptil? No hay una definición de reptil porque hay muchos tipos de animales que conocemos como reptiles, pero en realidad no necesariamente están emparentados. Son otras cuestiones. Correcto, ¿no? solamente es... Sí, Aprender a usar la palabra cuando hablamos de ciencia, los conceptos científicos, y cuando hablamos coloquialmente, cómo vendría siendo su definición. correcto. Ahora sí que mientras sepamos entendernos, nos vamos a ir entendiendo mejor. ¿Conoces el cernícalo ahorita que dijiste eso de reptiles? Es un ave. ¿Conoces la diuca? ¿La diuca? No, me suena que es un tipo de serpiente. No, también es una ave. ¿Es una ave? Ya, nada más. Comentario. Es que cuando leí eso de Ajá. cernícalo dije, órale, se escucha bien chido. Un O sea, sí cernícalo una es palabra. como un halconcito, como un gavilán. No, Sí, más sí, o es menos, como un pero halconcillo. chiquitito. Sí, sí, Ajá, sí, sí. chiquitillo. De hecho, es que mira, en la teoría de Pablo Neruda él decía que las palabras, Ajá. o sea, es poesía. A ver, vamos a ver. Pablo Neruda aquí no está haciendo una teoría de literatura o de filosofía, que sí que las hay, para poder saber cómo una palabra puede afectar a algo negativo o positivamente. No, aquí solamente fue un poema. Pero está chida su teoría y me gusta. Que es que las palabras nacen con alas o sin alas. ¿A qué se refiere? Que hay palabras que vuelan y hay palabras que se van arrastrando por el resto de su eternidad en el suelo. ¿A qué se refiere? Que hay palabras muy bonitas y muy lindas que independientemente de para qué están destinadas, la palabra en sí es muy linda y se podría hacer poesía con ella. Una de esas es cernícalo. Coincide que el ave que es el cernícalo es muy bonito también. Otro es el escarabajo. Yo supongo que a Pablo Neruda le han encantado los escarabajos. A mí, sinceramente, no me gustan los escarabajos. Pero la palabra coleóptero es muy bonita. Entonces, se puede hacer poesía con eso. Es una teoría de Pablo Neruda y lo demuestra, que usa palabras de cosas que pues, son muy feas, pero como la palabra es muy linda, sale una poesía muy bonita. Y a lo mejor cebolla puede ser una de esas. O sea que sigo coleóptero, tiene alas y vuela la palabra. Pero sigo escarabajo, va por el suelo. Pues sí, ¿no? Como que la palabra es fea, ¿no? Tiene que ver más que nada con la percepción estética de las cosas. Tiene mucho sentido. Por eso la poesía es muy chida. Pero en este podcast no vamos a hablar de... En este podcast, que en este momento no habla de poesía. Este podcast que habla de todo menos de ciencia. En este Pues, es su podcast, ¿qué, Raymond? En este es su podcast teórico. En este es su podcast teórico. En este es su teórico podcast. ¿De qué vamos a hablar? Porque aquí uso la definición de teoría, que es la parte contraria de la práctica, porque aquí les hablamos de hechos científicos, pero nunca se los demostramos científicamente. Correcto. Exacto. Están soldando, disculpen. Es que mandamos Sí, a... Estamos hacer haciendo un nuevo techo. estudio. Estamos haciendo un nuevo estudio. Nunca lo vamos a usar. Pero lo vamos a hacer. O sea, para que esté. Por Para si que se pueda necesita. decir, allá en el estudio. Al lado del estudio. Dice, me voy a dirigir allá con Juan en el estudio. Igual aquí al lado. Va. Él está soldando, de hecho. Ok, pues el tema de hoy, Luigi, como ya dijimos, como ya presentamos, vamos a hablar de científicos latinoamericanos. ¿Que Bien. han tenido algún impacto? Sí, principalmente, y como ya les dije, porque muchos de estos, la mayoría de los que traemos hoy, ganaron algún premio Nobel, que es como uno de los mejores reconocimientos que se pueden recibir a nivel mundial. Luigi, ¿qué nos puedes hablar? Pues, Raymond, vamos a empezar con un top de los científicos más importantes que han ganado el premio Nobel en Latinoamérica en general. En este caso, vamos a hablar de un argentino. Pero este argentino en específico sí fue muy importante. No sé si tú sabías eso.
que este argentino en específico sí fue de los más reconocidos científicos latinoamericanos en general, Raymond. Creo que junto a Mario Molina, posiblemente los dos científicos más importantes en Latinoamérica que se les recuerda, ¿no? Puede ser, aunque te soy sincero, o sea, igual me No vas lo a decir, conocías ¿cómo antes. puede ser que no lo hayas conocido? Pero nunca he Ya, escuchado su no te nombre. preocupes. Yo, de hecho, en la prepa, de hecho, tuve la típica, tráiganme 3 premios Nobel y Ojo. elíjanlos ustedes y tráiganlos y pónganlos. Y pues de aquel entonces yo no sabía nada de biología, de literatura, entonces pues no escogí ningún premio de literatura y agarré como los que más me gustaron de Latinoamérica. Como que ya tenía esa influencia de que quería latinoamericano y encontré a este mismo que es César Milstein, a Mario Molina y a otro científico que no me acuerdo cuál fue, ¿no? Todos latinoamericanos, todos de química y de física y cosas así, y medicina. Uno, de hecho sí fue así, química, física, medicina. Ok. Pero bueno, Raymond, César Milstein, como ya lo dije, fue argentino, nació en Bahía Blanca, Argentina, ¿vale? Estamos hablando de ahí alrededor de 1927, el 8 de octubre cuando él nació, y falleció no muy recientemente, pero tampoco hace mucho tiempo, hace 21 años. Así es que ya suena mucho. Pero para Sí. mí decir algo que pasó en el 2002 no es tan antiguo. Ha pasado durante toda mi vida. Sí, o sea, 2002 no es como mucho, pero bueno, falleció en el 2002 en Cambridge, en Reino Unido, ¿no? Supongo que en la Universidad de Cambridge, o en la ciudad de Cambridge, no sé si hay una ciudad llamada Cambridge. Sí, creo que por lo que entendí cuando traje esta información, Ya. hay un lugar llamado Cambridge y Ya, ahí estuvo ok, viviendo. tiene sentido. Y que por eso la universidad se llama así, ¿no? Hicimos un pequeño corte para cerrar la ventana para que ya no se escuche la soldadura. Y bueno, regresando. De formación tuvo una licenciatura en ciencias químicas y pues, un doctorado en química. Y fue galardonado con el premio Nobel de Fisiología o Medicina. Dependiendo, tengo entendido, así se llama la Así se categoría, llama. Fisiología o Medicina. Pero tengo entendido que cuando te lo dan, sí lo dividen como premio Nobel de Filosofía o de Medicina. Pero bueno, es el mismo, pues. O sea, es el mismo. Lo ganó en 1984. Oye, qué bueno, porque no sé si sabías que la mayoría de premios Nobel, cuando ganan el Nobel ya están muy cerca de su muerte. Este al menos estuvo 84 hasta el 2002, pues estuvo alrededor de unos 19, 16, 17, 18 años. ¿No? 18 años con el premio Nobel en vida, no como, por ejemplo, Pablo Neruda lo ganó en 1971, murió en el 72, 73. Ah, Poquito tiempo. sí, no lo disfrutó mucho, No ¿no? disfrutaron su millón de euros. ¿No? Exacto. Vargas Llosa lo ganó en, ¿qué? ¿2010? ¿Algo así? No me acuerdo, ahorita te lo busco. Ahorita, bueno, no importa, no importa. Pero pues aún sigue vivo Mario Vargas Llosa, ¿no? Le deseamos máxima salud. Sí, ¿Qué sí fue estaba lo que... enfermito. ¿Qué fue lo que hizo Milstein para que fuera tan recordado y que ganase el premio Nobel de Medicina? Y que de hecho hasta la fecha es como un héroe argentino y también latinoamericano. Es que en la década de los 70, Milstein junto a colaboradores, en este caso uno de sus colegas se llamaba George, desarrollaron una técnica que es súper conocida dentro de la biotecnología y dentro de toda la técnica de biología molecular. ¿No se escucha? Ajá. Dentro de toda la biología molecular y... Pues sí, todas las técnicas que tengan que ver con biología, que son los hibridomas, Raymond. Cuando yo lo vi en la preparatoria, no le entendí, o sea, sí fue como hibridomas, ok. Ya durante la universidad, cada vez que mencionaban hibridomas, yo sí me acordaba de este científico. Yo conozco quién lo inventó. Pero pues están los hibridomas. Que ahorita lo vamos a ir explicando con detalle, pero pues fíjate que regresando a ver la película de Oppenheimer, te das cuenta de, lo decía Albert Einstein, decía que... ya sé qué decía, pero tiene una frase súper bonita que era como que dentro de lo complejo que están las cosas, los demonios estaban en lo simple, o sea, estaba como en algo, ya se me olvidó esa frase. Y que trataba de decir como que pues dentro de todas las teorías científicas y tan amplias y los fundamentos científicos, a veces lo simple es lo que nos lleva al lugar. Creo que los hibridomas se aprovechan de un concepto muy simple, muy bello, pero que nadie se había dado cuenta dentro de la misma biología, que era poder juntar una célula que pudiera tener una reproducción total, que ahorita no la quiero decir porque ahorita la vamos a hablar, y juntar algo que necesitas que se reproduciese a esa cantidad, ¿no? Entonces, vamos hacia allá, ¿no, Raymond? Bueno, ¿en qué funcionan los hibridomas? Esta técnica simplemente funciona en fusionar dos células, ¿ok? En vamos a tener una célula que es productora de anticuerpos, como lo podría ser una célula B, con una célula cancerígena, que sería una célula mieloma, ¿no? En este caso, ¿para qué lo vamos a... una célula cancerosa plasmática, cabe destacar? ¿Por qué va a ser importante esto? Porque lo que nosotros necesitamos es que los hibridomas conserven esta capacidad de dividirse indefinidamente en un cultivo. ¿Para qué queremos esto? Pues para poder tener grandes cantidades de anticuerpos. Antes de que se tuviera esta técnica de los hibridomas, pues teníamos gran problemática o una limitación hasta cuánta cantidad de anticuerpos podíamos producir. No los podíamos producir en gran masa. Con los hibridomas, aprovechando células cancerígenas, tenemos esta oportunidad de tener células que se reproducen que se replican indefinidamente y tener gran producción de anticuerpos. A cierto punto,
No, pues es que no fue a ser bueno, literalmente vino a cambiar el paradigma de la medicina después de esto, porque ya pudimos trabajar en técnicas de biología molecular que se aprovecharan en detección de anticuerpos, en producción de anticuerpos, o sea, ya los anticuerpos ya no eran escasez, pues. Justamente ves que hablábamos de ese tema con Nora, apenas que grabamos Sí. con ella, ¿no? La producción de anticuerpos monoclonales, que son una forma de terapia muy útil. Correcto. Y ya es a partir de los hibridomas. Y aquí es donde tenemos a la persona que fue la responsable de la creación De la técnica, ¿no? de esta técnica. Correcto. Y aquí, por ejemplo, traemos curiosidades. Esta curiosidad no la había visto, así que vamos a leerla. Curiosidad. Se sabe que, aunque de niño no era de los mejores estudiantes, cosa que le pasa mucho a los grandes científicos, a los 13 años se sintió muy influenciado a partir de la lectura de el libro Cazadores de microbios de Paul de Kruff. Que Raymond que ya leyó, que lo recomienda. ¿Sí inspira mucho a un científico leer ese libro, Raymond? Pues la verdad se me hace un libro muy interesante como para alguien que se está iniciando y que quiere conocer quiénes son estos científicos. Lo hemos hablado muchas veces el libro. Te habla, no me acuerdo cuántos son, pero te habla de muchos microbiólogos. O bueno, Ya. que en su momento no se dedicaban a la microbiología ni nada de eso, eran médicos u otras cosas, pero al final terminaron descubriendo y formando parte de esta ciencia que es la microbiología, que en ese entonces no Ya. se sabía nada. Yo la verdad no puedo leer ese libro. O bueno, sí, he tenido la oportunidad de leerlo. No lo he leído aún. Ya lo leeré. Y sí tengo entendido que es un libro que ha inspirado a muchos grandes científicos. Continuemos con la curiosidad. En marzo del 2010 se estrenó un documental llamado Un Fueguito. Qué gracioso. Donde se recogen testimonios de quienes convivieron con César en vida. El documental fue apoyado y financiado por diversas instituciones. Te recuerdo que César digo que fue uno de los más grandes científicos que tuvo Latinoamérica. De hecho, algunas de esas instituciones eran parte del gobierno. De Argentina. Ajá, de Argentina. Ya, y no me sorprende que incluso de otros gobiernos, ¿eh? O sea, sí, de verdad, es que no sé cómo poder decirlo, pero de verdad sí fue un gran alcance. O sea, creo que antes de él nunca habíamos tenido un premio Nobel de medicina tan importante. Porque aunque suene gracioso, entre categorías de premios Nobel hay categorías. O sea, es como de el que descubrió tal cosa con X que dices como no tiene sentido, o el que inventó los híbridos. O sea, tiene como mucho más sentido, ¿no? Y bueno, y entonces en enero del 2021 el gobierno argentino declaró el año 2021 como de homenaje a Milstein en el reconocimiento a su profundo compromiso con la ciencia. O sea, de verdad, César Milstein, top científicos latinoamericanos, top científico argentino seguramente. Y pues nada, Raymond, aquí dejamos un poquito de la historia de César Milstein. De hecho, justamente ahorita que, o sea, con eso que estás diciendo de que es como que top en Argentina, incluso más que el que les voy a mencionar. El que les voy a mencionar ahora, de hecho, es reconocido precisamente porque fue el primer premio Nobel, bueno, en esta área, ¿no? Argentino. Pero aún así, como que siento o creo o entendí que nunca se le dio tanto reconocimiento como fue en el caso de César Milstein. ¿De quién estoy hablando? Pues de Luis Federico. Aquí puedo cometer un error, porque no sé si se pronuncia... Ah, no, Leloir. Pensé que tenía una doble L. Luis Federico Leloir. Ok, ¿quién fue Luis Federico Leloir? Como ya les dije, pues fue un argentino, ¿no? Nacido en Argentina. La Pampa. Ok, nació el 6 de septiembre de 1906. De hecho, no nació en Argentina, se la creyeron. Nació en París, Francia. Su familia se vino a vivir a Argentina cuando él tenía, me parece, como entre 4 o 6 años. Ok, entonces nacionalizado. Ajá. Okay. De hecho, creo que ni siquiera sus padres eran argentinos, ni tampoco franceses. O uno de ellos sí. Bueno, el punto es que como que es de muchas nacionalidades. Pero bueno, nació en Francia, se vino a vivir a Argentina. Y pues de hecho aquí pasó casi la mayor parte de su tiempo. De hecho falleció el 2 de diciembre de 1987 en Buenos Aires, Argentina. Ok. Es ampliamente reconocido por sus investigaciones sobre nucleótidos de azúcares y su función en la síntesis de carbohidratos. Ahorita les voy a explicar bien esta parte de... Muy importante en la bioquímica, ¿no? Muy importante en la bioquímica, precisamente lo que le hizo que pudiera ganar el Premio Nobel de Química en 1970. Como decías tú, pues él se lo ganó 17 años antes de haber fallecido. Pues no tanto, más o menos sí lo disfrutó. Bueno, sí, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros en este planeta? Sí. Casi toda nuestra vida, sí, muy bien. Él, como les dije, estudió... De hecho, algo que me da mucha curiosidad y lo vi mucho en el Cazadores de Microorganismos es que muchos de los grandes científicos de química, de inmunología, eran médicos. Él estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires y ahí se interesó un poco más en la parte de la bioquímica. Y ahí es donde empezó a estudiar pues, lo que eran los carbohidratos y cómo era el metabolismo de los carbohidratos. Ok. Descubrió la síntesis y cómo era la degradación del glucógeno, que es un
es un polisacárido, es decir, un azúcar muy grande que nosotros los animales formamos. Cuando nosotros consumimos azúcares y estos no se utilizan y se almacenan en forma de glucógeno. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cuál fue su investigación? Su trabajo más destacado se centró en el estudio de nucleótidos de azúcares, que eran moléculas que son muy importantes para transferir y almacenar la energía en las células de nuestro cuerpo. Descubrió diferentes enzimas que participan en la síntesis de estas sustancias y también su degradación. O sea, básicamente lo que él hizo fue identificar cómo era el metabolismo, es decir, cómo se formaban estos nucleótidos y cómo se degradaban estos nucleótidos, qué enzimas participaban, qué procesos y básicamente todo lo que ocurría durante pues todo este proceso. Así nos ayudó, ayudó a la bioquímica a entender cómo es el procesamiento de los carbohidratos, cómo se utiliza en el metabolismo e incluso ayudó a describir una enfermedad que es causada por una alteración que es la galactosemia, que es una enfermedad que se caracteriza, es hereditaria de hecho, y se caracteriza porque las personas nacen con una incapacidad de digerir la galactosa, que es un azúcar que conforma la lactosa. O sea, la lactosa, el azúcar de la leche, está formada de dos azúcares, glucosa y galactosa. Aquí durante la galactosemia, pues el cuerpo no puede metabolizar la galactosa y eso pues produce muchos problemas, ¿no? Así se desarrollaron incluso varios métodos para diagnosticar y tratar esta enfermedad, lo que pues salvó a varias vidas. Claro que yo veo una diferencia con los premios Nobel que descubren fundamentos científicos y los premios Nobel que descubren técnicas, que a veces no se les reconoce tanto a los que descubren fundamentos, al menos en química y medicina, y ahorita lo veremos con física, que a veces descubrir un fundamento como parte de bioquímica para el metabolismo tiene más impacto por lo que otros científicos terminan de descubrir gracias al primer paso que tú diste. Con eso mismo. Mientras que a veces, como pasó con César Milstein, que cuando tú descubres una técnica tal cual para crear ya estos son híbridomas, pues te da mucho más reconocimiento porque es como que, o sea, este ya hizo todo el trabajo, o sea, no dio el primer paso, como que, o sea, no puso un artículo científico en el que decía que a lo mejor se podían juntar células cancerígenas con otras células para hacer replicaciones, sino que él ya directamente lo hizo y a lo mejor por eso se le puede dar un poquito más de reconocimiento a César Milstein. Pero claro, ambos argentinos, gran importancia dentro de los premios Nobel y gran importancia a la comunidad científica. Y en cuanto a algunas curiosidades que traemos sobre Luis Federico Leloir, es que, como ya les dije en un inicio, él fue el primer científico argentino en ganar este premio Nobel de Ciencias. O sea, lo ganó... Bueno, el otro fue de fisiología, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, fisiología o medicina. Ajá. Este es de química. Lo ganó en el 84. Y el Federico lo ganó en el 70. Lo ganó en el 70, lo ganó antes. Aún así, mira, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo ganó antes que César Milstein, pero así creo que no fue tan reconocido para Argentina, no tuvo tanto impacto para Argentina como fue César Milstein. A lo mejor sí lo ¿no? tuvo para Argentina, pero no para Latinoamérica entera. Pero eso sí, el día que falleció, se declaró luto nacional en su país. Ya, o sí, sea, en pues, Argentina claro. hubo luto nacional cuando falleció este premio Nobel. De hecho, algo que igual me dio risas es una creación que él tuvo que no tuvo nada que ver con la ciencia. ¿Qué creo? Creó una salsa. Una salsa. O un tipo de aderezo, ¿no? sé cómo llamarlo, lo llaman salsa. Se llama salsa golf, que de hecho es una salsa muy popular en Argentina. Órale. Que la hizo en 1925, cuando mezcló diferentes cantidades de mayonesas y ketchup y le puso coñac y salsa tabasco y así creó ese aderezo. Lo nombró salsa golf por el lugar donde la hizo, que era el Mar de Plata de Golf Club. Oye, pues, sinceramente, sí se me hacía, y te lo iba a decir cuando me estabas contando toda esta parte, porque yo no conozco a este premio Nobel Federico, que sí se me hacía como muy ingeniero en alimentos. Y te iba a decir que toda la parte de bioquímica y de metabolismo, ¿a quién ayudaba específicamente? Yo te iba a decir, pues ayudaba específicamente a los ingenieros en alimentos. Para todo esto de que ven con probióticos, enfermedades. Y ahorita que dices lo de la salsa, pues ya se me hizo como muy top ingeniero en alimentos, ¿no? Oye, sí, no había pensado en eso, pero sí, creo que tienes razón y lo hemos vivido nosotros mismos, ¿no? Casi los que saben más de bioquímica, y al menos de la parte del metabolismo. Son alimentos. Así creo que más bien del metabolismo son los de alimentos. Que pues lo necesitan. Lo que de necesitan. hecho, haciendo un paréntesis dentro de lo que dijiste y que dije yo también, de que los premios Nobel ganan muy cerca su premio Nobel de morir, casi solo pasa con los de literatura y los de medicina. Porque fíjate, y otra vez haciendo referencia a la película de Oppenheimer, muchos de los premios Nobel de física los han ganado a temprana edad, 36, 40 años. O sea, fíjate que no les pasó nada. Y de aquí te vengo con una excepción a la regla. Albert Camus ganó el premio Nobel de literatura a los, pues, ¿qué sería? 40, 57, 58, 59, a los 43 años de edad. O sea, muy joven. Okay. O sea, el premio Nobel de literatura Albert Camus lo ganó muy, muy joven.
pero murió 3 años después. Pero sí estamos hablando de que es muy raro que alguien gane un premio Nobel a sus 20 y tantos años, ¿no? Sí, pero O creo que el incluso a más sus joven, 30 y creo que tantos. 30, no sé si haya uno de 30. A lo mejor sí lo haya, así como un premio Nobel. Pero curiosidad, Albert Camus ganó el premio Nobel, 3 años después murió en un accidente de carro. O sea, pudo haber vivido como 40 años con su premio Nobel, pero falleció en un accidente Es de carro. como si ganas el Nobel, ya me lo te vas a morir. Tal vez, ¿entiendes? Que Camus antes de eso dijo que la forma más estúpida de morir era en un accidente de carro. Y murió en un accidente de carro. Nunca se burlen de cómo muere la gente. Nunca, exacto, nunca se burlen de cómo muere la gente. ¿Te imaginas? O lo puedes aprovechar. Digo que la forma más estúpida de morir es contemplando el planeta Tierra desde un agujero negro. ¿Te imaginas? Alfred Nobel antes de morir dijo, maldigo al que gane mi premio. Y va a morir, no sé, sí puede ser, puede ser. Pero bueno, Raymond, ¿te parece si nos seguimos con esta cadena de científicos latinoamericanos que han ganado el premio Nobel? Y vamos a movernos de país. Vamos a movernos de país a algo más cercano, aquí a Monterrey. Que es un viejo conocido para todos los mexicanos, pero para los que no sean de México tal vez... No, yo creo que sí es muy No, yo conocido. creo que sí. Porque Creo Mario que internacionalmente sí es muy conocido. es el legendario Mario Molina, que yo creo que junto a César Milstein son los dos científicos latinoamericanos que más suenan dentro de los premios Nobel. Creo que para cualquier mexicano es más o menos sabe qué hizo Mario Molina, pero aquí lo vamos a ir explicando un poquito, tanto histórica como químicamente. Y además me parece que en efecto también tenemos una curiosidad. A ver, su nombre completo era José Mario Molina Pasquel Enríquez, ¿ok? Con H. Enríquez, sí, Enríquez. Enríquez, es que pensé que decía Enríquez. Nació el 19 de marzo de 1943 en la Ciudad de ¿No se México. escuchó? ¿Cuándo nació? Nació el 19 de marzo de 1943 en la Ciudad de México, ¿ok? Y falleció en el 2020 en la Ciudad de México, ¿ok? Entonces sí. Ah, no manches. ¿Qué? No sabía que había fallecido. Sí. Y apenas. Sí, hubo luto nacional. Ay, ese día yo me Pero fui estábamos de- en pandemia, quizás no te lo recordabas. Ah, eso tiene mucho sentido. Sí, acaba de iniciar la pandemia, ¿no? Sí. Tienes razón. Bueno, pero sí, fue reconocido a nivel mundial. Prácticamente su impacto ambiental, su impacto de ganar el premio Nobel fue para el medio ambiente. De hecho, ya fuera de esto, yo tengo muy entendido que él fue un gran activista medioambiental. Él siempre estuvo dentro de todo este rango científico que es para luchar contra el cambio climático y favorecer el medio ambiente. Estudió química en la UNAM. De hecho, la UNAM lo tiene como dentro de sus tops ahí. Y es nuestra única universidad en México que tiene un premio, que ha dado un premio Nobel. Porque tengo entendido que, bueno, pues a ver, tendríamos que ver si Octavio Paz tengo entendido que no estudió en México. Y el de La Paz no sé qué onda. Pero bueno, estudió en la UNAM, ¿va? Hizo un doctorado en Friburgo, Alemania, en 1972. Y en la década de los 70, Molina, junto al químico holandés Paul Crutzen, estudiaron los efectos de ciertos productos químicos en la atmósfera. ¿Qué fue lo que fueron demostrando o qué fue lo que lograron encontrar? Sus investigaciones se basaron en unos químicos que son los clorofluorocarbonos o los CFC, por sus siglas en español, que son liberados por actividades humanas en los aerosoles. ¿Qué tipo de aerosoles? Ese spray que te echas para el cabello, que antes eran muy común en la década de los 80, o sea, lo ganó en los 70, y en la década de los 70, 80, incluso tal vez 60. Por ejemplo, lo pueden ver con el típico documental Hairspray. ¿Alguna vez viste ese musical de Hairspray? No, nunca lo he visto. El Hairspray es literalmente spray para el cabello. spray para el cabello y que satiriza la moda que había en esa década de que la gente, entre más duro tuvieras el cabello, como que te veías más chido, ¿no? Me lo imagino muy rockstar. O sea, como Sí, el tipo sí. de... Estos de vaselina y esas... Eso Sí, ¿no? está, ahí está. De hecho, Vaselina es un gran ejemplo. Pero en Hairspray ya lo satirizan al máximo expresión y ves a chicas y chicos con cabellos y copetes gigantes, pero así, o sea, cada rato echándose Ajá. Hairspray, ¿no? Ahora, ese tipo de aerosoles eran los que liberaban este tipo de químicos que dañaban a la capa de ozono. Pero vamos a seguir continuando con qué fue lo que investigó. Bueno, estos clorofluorocarbonos liberados por actividades humanas como aerosoles y refrigerantes ascendían a la atmósfera y se degradaban, liberando cloro y bromo altamente reactivos, que es lo que nosotros conocemos como generando radicales libres. Ujú. Estos radicales libres pues, son los que dañan la capa de ozono. Y pues la verdad es que antes de esta investigación no se tenía ni la menor idea de que esto pasase. O sea, de verdad no se tenía ni la menor idea. Se hacía uso indiscriminado de aires acondicionados, refrigerantes, pues, aerosoles, en todo tipo, incluso en comidas. También tengo que había muchos de estos radicales radicales libres se liberaban. Pero después de la investigación de Mario Molina y de su equipo,
ya se empezó a hacer como de, oigan, estamos dañando muy fuerte la capa de ozono, hay que empezar a regularlo. Entonces realmente la contribución de Mario Molina fue más que nada en salvar la capa de ozono en gran momento. Ahora, que le haya importado o no a la sociedad hacer caso omiso a la investigación de Mario Molina, pues yo creo que sí le importó, porque sí hubo cambio. Hubo cambios radicales, o sea, de verdad, sí le exigieron a muchas compañías que bajaran sus emisiones. Desconozco si los aerosoles que usamos en la actualidad siguen teniendo ese tipo de... ¿Quién sabe? Yo creo que ya, si aún lo tienen seguramente regulado. O sea, seguramente que tengas que tener tal cosa, que no tenga tal exceso de químico o tal situación. Pero seguramente... Porque, como decía Luigi, estos radicales libres que se producen lo que hacen es que la molécula de ozono, que está hecha de 3 oxígenos, pues se termina destruyendo. Correcto. Entonces ya no tenemos ese ozono, que es lo que evita que la luz... Es la luz ultravioleta, ¿no? Correcto. Que pase. Entonces, ese es el problema. Mientras más radicales libres, menos ozono. Y lo peor de la luz ultravioleta que traspasa la capa de ozono es que si la traspasa por un hueco, después rebota con la misma capa de ozono y vuelve a rebotar en estratosfera. Entonces, cada rayo que entras sigue rebotando acá porque ya se coló. Como en esos jueguitos, ¿no? Donde tienes la pelotita. Correcto. O sea, si ya se coló uno, ya ahí se queda muchas veces. Y pues, gente, eso causa cáncer. Y muchas otras cosas, ¿no, Raymond? Sí. Bueno, no tengo estadística, pero seguro que el cáncer de piel ha sido exponencial en esta época. Pues es de los principales tipos de cáncer que existen mundialmente, ¿no? Pero mi teoría es que, y no ¿Que es científica, más? que aumentó dentro de los últimos Tu teoría 100 años acá. no científica. Mi teoría no científica es que aumentó en los últimos años, ¿no crees? Ok. Y si te dijera, dímelo científicamente. O sea, pero en teoría. Tu hipótesis. Mi hipótesis. Que las moléculas de DNA se quebrantan por la luz ultravioleta. No, a eso digo, o sea, coloquialmente tú dices, mi teoría es esta, pero científicamente hablando dices, es mi hipótesis. Mi hipótesis. Sí, mi hipótesis es que las moléculas de DNA se rompen por la luz ultravioleta y eso genera cáncer. Bueno, vámonos a sus curiosidades. Bueno, no, vamos a hablar un poquito más sobre Mario Molina. En 1974, Molina y Crutzen publicaron este estudio que generó pues la preocupación, porque literalmente la comunidad no tenía ni la menor idea, y llevó a la adopción del Protocolo de Montreal, que es un protocolo que se creó en 1987, un tratado internacional diseñado para proteger la capa de ozono. O sea, 13 años después, ¿no? Sí, no, y hasta la fecha seguimos con los tratados de que el Pacto de París y tal cosa, y no están funcionando. Gente, eso no está funcionando. Y bueno, en reconocimiento a sus notables investigaciones, Mario Molina fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 1995. O sea, 35 años después de su investigación, de empezar su investigación. La empezó en 1970. Okay. Y ganó el Premio Nobel en 95. Y de hecho, Mario Molina murió 15 años después. ¿Sí, no? Sí. ¿Murió 15 años después? No. 1995. 25 años después. 25 años después. Ok, tiene mucho más sentido. Porque Mario Molina sí fue de esos científicos que sí explotaron ya mucho su posición de premio Nobel. Porque yo me acuerdo que iba en secundaria, ya se conocía así mucho de Mario Molina va a dar una exposición en la UNAM o va a venir acá a la Ciudad de México. O sea, ya iba dando conferencias por un montón de las universidades más importantes. Y es que, bueno, eso ahorita lo vas a decir tú, pero sí tenía mucha influencia, era muy reconocido en Estados Unidos principalmente. Sí. De hecho, tengo entendido que él pertenecía a asociaciones ahí dentro de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, seguramente ganó cientos solamente de honoris causa, porque cuando ya eres un premio Nobel te dan cientos de doctorados honoris causa, sí. Que ya es hasta algo gracioso de que eres doctor como en 5 cosas. Otro más, ponlo ahí arriba. Sí, ponlo ahí junto a mis otros 100 doctorados. Y vamos a leer la curiosidad. Fue el tercer mexicano en obtener el premio Nobel, el último de hecho, ya no hemos tenido otro. El único en química, de hecho, el único en ciencia, o sea, porque medicina y fisiología y física entrarían dentro de ciencia. Química es nuestro único premio Nobel ahí. Su labor científica y ambiental fue reconocida con más de una treintena de doctorados honoris causa, y yo supongo que muchos más, o sea, no tengo duda de eso. Y tuvo varias membresías a sociedades científicas mexicanas y en Estados Unidos, así como la medalla presidencial, que de hecho solo se otorga en Estados Unidos. Sí, mira, medalla presidencial de la libertad de los Estados Unidos. Sí, porque en México no se llama medalla presidencial, tiene otro nombre. Pero sí, tuvo la medalla presidencial por los Estados Unidos. Pues, nada, como diría, no me acuerdo quién lo dijo, pero México tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. No, pero apenas AMLO cambió esa frase, ¿te acuerdas? Que dijo, México tan cerca de Estados Unidos, pero qué bueno que está todavía más cerca de Dios. Algo así dijo. Ya sabes, moviendo la historia. Por eso se va a ganar el Premio Nobel de la Paz. Oigan, sí, poco se habla de que AMLO está nominado para el Premio Nobel de la Paz de este año.
Que cabe decir que nominado no es lo mismo a estar dentro de la recta final de los 3 ganadores. Seguramente no lo gane, seguramente ni siquiera llegue ahí. Pero pues es Pero interesante. ¿Sabes? ¿Hace cuántos años que no teníamos un presidente mexicano que estuviera nominado al Premio Nobel de la Paz? Eso ya dice que vamos por buen camino, ¿no? yo quiero pensar que no hemos tenido ni uno solo. No, nunca hemos tenido un Premio Nobel de la Paz. No, de un ni siquiera presidente. una nominación de un presidente. Ah, no creo que hayamos tenido jamás una. Sí tenemos un Premio Nobel de la Paz. No creo que tengamos un Premio Nobel presidente jamás en nuestras vidas. Pero es interesante cómo, pues yo creo que Calderón, Fox, Peña Nieto, y te vas así, mínimo unos 70 y tantos años atrás, que ningún presidente, alguien cuerdo, o sea, lanzaría Premio Nobel de la Paz. Yo sinceramente también tendría mis reservas con postular a AMLO para Premio Nobel de la Paz, pero que ya haya un sector de la población que lo idealice tanto como para que lo quieran postular a eso, pues mira, al menos ya no estamos ya no odiamos tanto al presidente y vamos por un camino. Pues sí. Pero bueno, vámonos con el siguiente mexicano, que es el último mexicano que traemos para este momento. ¿Y qué es el que no ganó el Premio Nobel? Y de hecho, creo que de los que traemos hasta ahorita, es el único que sigue vivo. Sí, hasta la fecha sigue vivo ese señor, de hecho, sí. Estamos hablando de, y de hecho creo que es bastante, bueno, no bastante joven, pero sí... Ah, está en sus 50. Está en sus apenas. 50 y tantos, eso sí. Bueno, estoy hablando de Miguel Alcubierre Moya. Correcto. ¿Quién es Miguel Alcubierre Moya? Bueno, a diferencia de todos los demás científicos que ahorita estamos trayendo en este podcast, creo que es el único de estos que no ha ganado un premio Nobel. Sin embargo, en el área de la física, que es en la que él se encuentra, sí Ok. tiene una gran influencia. Él nació el 28 de marzo de 1964 en la Ciudad de México y actualmente cuenta con 59 años de edad. Oh, Sigue vale, vivo, da cerca. conferencias, da clases, está activo, ¿no? En Correcto. lo que es su área. Él es conocido por sus investigaciones en el campo de la relatividad general y tiene varias contribuciones en el estudio de agujeros negros y en soluciones a las ecuaciones de Einstein. Él estudió física en la UNAM y realizó un doctorado en la Universidad de Cardiff en Gales. Digamos que esa es su formación, ¿no? ¿En qué se basa su investigación o por qué es tan importante o tan influyente este científico mexicano? Bueno, uno de sus logros más destacados es una propuesta que él tiene para solucionar la teoría y las ecuaciones de la... Ok, perdón. Para solucionar las ecuaciones teóricamente hablando de Einstein, ¿no? Sobre la relatividad de la relatividad general. Bueno, para ir guiando a la gente, que justo la teoría de la relatividad general de Einstein es la que explica la curvatura que la gravedad genera una curvatura dentro del espacio. ¿Es eso? Sí. La teoría de Einstein, esa en específico que acabas de mencionar, es la que habla sobre cómo la gravedad impacta en el espacio generando una curvatura. Y que en parte es también lo que termina explicando, o sea, todos esos desarrollos de esa teoría o de esas ecuaciones y todo eso, termina explicando por qué algo no puede moverse más rápido que la luz. Correcto. Sí. Pero él tiene una propuesta y tiene una solución diferente a eso. Él desarrolló estas ecuaciones y de hecho se les conocen como la métrica de Alcubierre, pues en honor a él, a su apellido, o ondas de Alcubierre. Esta solución lo que dice, y repito aquí, es teórica, pero teórica en lo que se dice... ¿Científica? No, teórica que no es práctica, o sea, nada más se sabe, digamos que en libreta y papel Claro. o en Y ahorita vamos cálculos a a eso se explicar por refiere, qué. porque nunca se ha llevado a cabo así en un laboratorio o en el mundo real, ¿no? No se puede Pero hacer un bueno. experimento. Esta solución teórica lo que indica es que sí es posible viajar a la velocidad de la luz. ¿Por qué digamos que normalmente se dice que no? Porque según los cálculos indicarías que creo que deberías tener masa infinita o algo así, ¿no? O sea, Lo que yo te entiendo es que los cálculos demuestran que sí se puede, pero se necesita una energía. Y esa energía creo que es antimateria o materia negativa, no me acuerdo cuál es, del tamaño de un planeta. O sea, imposible. O sea, no lo tenemos. recuerden, no somos físicos, pero básicamente dicen que normalmente un objeto nunca podría hacerlo, o al menos podría hacerlo a una velocidad muy cercana, pero nunca a la velocidad de la luz o más que ella. Lo que él dice es que sí se puede hacer, pero si se hace algún tipo de doblez en el espacio. O sea, él dice que sí podría hacerse un viaje a velocidades superlumínicas, es decir, más rápidas que lo de la luz, haciendo que pues el espacio-tiempo se doble. Así como si tuviéramos una, pues no sé, esta cosa, ¿no? O sea, si yo quiero ir de aquí para acá, pues y si yo estoy aquí, pues lo que tengo que hacer es doblar esto. Y ya voy a llegar más rápido. Claro, a ver, me gustaría que la gente no lo confundiera con los agujeros negros, que no es una hoja de papel en la que atraviesa algo, no, porque eso sí nos afectaría a nosotros los humanos, no podríamos hacerlo, moriríamos en el proceso, sino, y Alcubierre lo tiene, que es el ejemplo de la alfombra, que es tener un trapo y lo vas jalando tú. Lo vas arrugando. Tú lo jalas, o sea, tú lo jalas, tú no te mueves, tú acercas la cosa hacia ti, así eso va.
y que justo las teorías de Einstein demostraban que el espacio se deforma con la gravedad. Entonces, teniendo un motor de curvatura, que ese es un motor muy Es el nombre que gracioso, recibe este concepto. pero ese motor de curvatura ya existía mucho antes de que Alcubierre lo dijera. Pero ya vi que lo vas a decir en las curiosidades, así que mejor te lo dejo a ti. No, de hecho no. Ah, ya sé. Ese motor ya existe. O sea, el motor que él puso de curvatura ya existía. Alguien lo patentó, que era un escritor, pues. Ajá. Estos motores de curvatura, que de hecho ya también reciben el nombre de impulsores de Alcubierre, precisamente. Bueno, ahora ya se llaman así, claro. Pero bueno. ¿A qué se refiere Luigi de que ya existía? Él, o sea, este científico, que es Miguel Alcubierre, tiene o sea, se vio influenciado, o lo que lo motivó a estudiar la física y todas estas cosas de la velocidad de la luz fueron diversas, pues, cosas de ciencia ficción. Entre ellas, la conocida serie de Star Trek. Star Trek, de hecho, en Star Trek, no sé qué capítulo en específico, te mencionan literalmente la física de cómo funciona el motor de curvatura. Y te lo explican que tal cual sería un motor que es capaz de doblar el espacio. Pero ahí sí lo explican mal. Ahí sí lo explican como los agujeros negros. O sea, de punto A a punto B, atravesando el espacio como si fuera un agujero negro. Como si fuera un tunelcito. Como si fuera un tunelcito, un agujero negro. Pero Alcubierre se inspiró en eso y dijo, no, o sea, lo podríamos hacer como una alfombra. O sea, ¿cómo se dice la parte contraria? Extender. Juntar, doblar el espacio al frente y extender el espacio hacia atrás. O sea, hacerlo de una alfombra, jalarla y extender hacia atrás. Y así tú te vas moviendo a la alfombra sin necesidad de gastar nada de energía. Y en teoría se podría viajar más rápido que la luz. Pero ¿qué necesitarías? Imagínate la energía. O sea, ¿cuánta energía un humano gasta para poder mover una alfombra hacia adelante y empujarla hacia atrás? Poca. Ahora un trapo. Y ahora un trapo mojado. Y ahora sí llévalo hasta el punto en que tienes que mover el universo. O sea, la energía que se necesita es descomunal. Y por lo tanto, no es práctica. Pero la teoría nos sirve mucho porque nos ayuda a comprender muchas cosas físicas. Y sobre todo a los físicos les va a ayudar a comprender, pues, fenómenos como las estrellas, como los astros en planetas, etc. Y quizás en su futuro incluso la expansión del mismo universo. Claro, sigue siendo considerado como una posibilidad realista de que pueda hacerse. Nuevamente hablando, sí se ha prestado a debates, a muchos, tanto en la comunidad científica como incluso en la creación de series y películas de ciencia ficción, porque al final de cuentas es algo que llama la atención, ¿no? Creo que a todo el mundo le gusta la parte física de viajar en el tiempo, viajar en el espacio, ir en el universo y todo ese tipo de cosas, y pues esto es algo que nos dice, oigan, sí se puede, ¿no? Repetimos, teóricamente hablando, pero nunca se ha demostrado prácticamente. Porque no tenemos energía. O físicamente, si es posible. O sea, no tenemos la suficiente energía. Exacto. Si la tuviéramos, se podría hacer. Lo haríamos. Pero no tenemos esa. Y que cabe destacar, Raymond. Ya sé lo que te iba a decir, pero algo bien importante. Bueno, pero que justamente así como en Star Trek existe el motor de curvatura. Y no sé si haya estado hecho por científicos, porque, por ejemplo, siempre lo digo con Futurama, que ellos mismos lo decían, somos el grupo de animadores más capacitado de todo el mundo, porque estaba hecho por doctores que den doctorados en física, medicina y un montón de cosas. Interestelar, por ejemplo, el premio Nobel de Física, que no sé si siga vivo, pero en ese entonces estaba vivo, obviamente. Un premio Nobel de Física ayudó al director a hacer Interestelar, y todas las teorías de Interestelar pues tienen un buen fundamento. Obviamente al final ya se va muy al carajo Interestelar porque dice que el poder del amor lo logra todo, pero pues muchas de las series a veces tienen ese conocimiento científico porque hubo grandes científicos que ayudaron a los directores de cine a escribir sus guiones y todo eso. ¿Alguna vez viste Star Trek? Sí, yo vi Star Trek. Mi papá de hecho es muy, muy fan de Star Trek, y de hecho ahorita hay una serie en Paramount, o no me acuerdo en cuál, que se llama Picard, que continúa con la historia. Sí, continúa con la historia de uno de los personajes de Star Trek. Y sí, de hecho hubo un tiempo en la que estaba la pelea, ¿no? Star Wars contra Star Trek. Y yo, siendo sincero, no participé en ninguna porque nunca vi. Nunca he visto la sexología, o sea, las 6 películas de Star Wars. Pero sí me he visto 2 películas. Sí me he visto una película de Star Trek. Ok, no, yo ni una ni otra. Nunca me ha llamado la atención ese tipo de cosas. Estrenaron una no hace mucho tiempo, a lo mejor unos 10 años, no sé, pero que sí, con los actores y ya todos viejitos y así. Estrenaron. Pero bueno, Raymond, ¿te parece si nos vamos? Nuevamente a Sudamérica. Nos vamos a Sudamérica, en y ahí este nos caso. Quedamos, ¿no? Sí, aquí no es el último científico que traemos, es un venezolano. Y este es el venezolano llamado Baruch Benacerraf Lasri. Un nombre muy latinoamericano, ¿no, Raymond? De hecho, cuando aquí, dato curioso. Busqué así en internet nombres de científicos así latinoamericanos, ¿no? Y de hecho me habían propuesto uno de una chica y dije, pues lo voy a traer porque pues, si ven en la lista no tengo ninguna chica. Y ya cuando me puse a investigar sobre esa chica, en realidad era de
Arabia, creo, ya no me acuerdo de dónde Sí, era, de creo algún que país israelí. oriental, ¿no? Yo que sí, no manches. Y luego cuando leí el nombre de Baruch Ben Aserraf, dije, no manches, Este otra no vez. es. Ya. No, otra vez. No, pero este sí. Científico venezolano que ganó el premio Nobel, otro premio Nobel de fisiología o medicina en la década de los 80. Pero vamos a ir hablando un poquito de él y qué fue lo que hizo. Bueno, nació el 29 de octubre de 1920 en Caracas, Venezuela, y falleció el 2 de agosto del 2011 en Boston. O sea, hace 12 años. Ujú, Hace 12 12 años. Falleció en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Estudió medicina y tiene un doctorado en medicina. Y es ampliamente reconocido por sus destacadas investigaciones en los genes. Otra persona que tuvo un gran impacto dentro del área genética y la respuesta inmunitaria. Solamente que más que nada, dentro de cómo interactuaba el sistema inmune y con los trasplantes y todo eso. ¿Qué fue lo que le valió ganar el premio Nobel de Fisiología o Medicina en la década de los 80? Pues fue su investigación con respecto al MHC, que aquí lo hemos traído varias veces, que es el complejo principal de histocompatibilidad. Que en aquel entonces a lo mejor se llamaba mayor de histocompatibilidad, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Pues él prácticamente fue el que descubrió qué onda con él, ¿no crees, Raymond? Pues sí lo describió. Sí, Bueno, describió pero que era. vamos a ir hablando un poquito. ¿Qué es el MHC y qué fue lo que descubrió Baruch? ¿Sería Baruch? Baruch. ¿Qué fue lo que descubrió Baruch? Bueno, en la actualidad sabemos que el MHC es prácticamente el paso vital para el reconocimiento entre células. ¿Ok? Si tú sabes que esta célula te pertenece a tu organismo o no, es casi gracias al MHC. Y muchas otras interacciones, pero principalmente el MHC. En aquel entonces no se sabía. Entonces, él fue viendo que el MHC era un conjunto de genes que codificaban ciertas proteínas en la superficie de las células. Ahora, estas proteínas juegan un papel muy importante, y fue lo que se fue dando cuenta Baruch, en la capacidad del sistema inmune para reconocer lo propio de lo extraño, o sea, lo que hace el sistema inmune. En la década de los 60, Baruch llevó a cabo investigaciones que demostraron la importancia de este MHC, que era muy importante en el rechazo de los trasplantes de órganos, que en aquel entonces pues la gente sabía que se rechazaban los trasplantes de órganos, pero no realmente sabía qué era lo que lo provocaba. Baruch fue el primero en demostrar que era el MHC uno de los principales protagonistas dentro de la recepción o rechazo del trasplante de órganos. Descubrió que la compatibilidad genética entre el donante y el receptor en el MHC era esencial para que el cuerpo aceptara o rechazara el tejido trasplantado. Y no solo eso, incluso también identificó variantes genéticas del mismo complejo principal de histocompatibilidad que afectaba la respuesta inmunitaria en ratones. O sea, observó que en ciertas combinaciones del MHC en ratones tenían una respuesta inmune o no tenían una respuesta inmune entre ratones. O sea, también descubrió que había variedad genética entre eso. Ahora, esto, bueno, fue una gran contribución para todo el área de inmunología, todo el área de medicina, todo el área de biología molecular, y pues ganó el premio Nobel en el 80, y no solo él, sino lo compartió con Dasut y George D. Snail. O sea, lo ganaron en tercio, ¿no? Tuvo el premio Nobel durante 31 años. Este es el que más lo ha tenido hasta el momento, ¿no? De los que hemos traído. Y bueno, antes de pasar a sus curiosidades, Raymond, pues muy importante, ¿no? Descubrir el fundamento del MHC sí era muy importante, porque si no, podríamos haber seguido matando personas en los trasplantes de órganos, ¿no? Sí, de hecho, o sea, lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? Voy a tratar de explicar un poco qué es el MHC, es como que muy genérico. Imaginemos que, como dijo Luigi, es un conjunto, o sea, la definición tal cual es que es un conjunto de genes que producen unas proteínas. Correcto. Y aquí la proteína es la que es importante. Es como si fuera una marca. Nosotros, mis órganos tienen una marca, los órganos de Luigi tienen otra marca. Puede ser que haya compatibilidad entre ellas o puede ser que no, por las variaciones que pueden haber entre genes. Genéticas, Esa es la razón por la que incluso un padre puede donar un órgano, pero a lo mejor el otro padre no puede donar el órgano a su propio hijo, ¿no? Porque pues la herencia genética y de todo ese tipo de cosas. Incluso en las enfermedades, lo que ayuda a determinar que, por ejemplo, una célula está infectada por un virus o es una célula cancerígena es la presencia o la ausencia de estas moléculas. Porque normalmente cuando una célula está enferma, termina usando todos sus recursos para producir lo que el virus necesita o lo que el cáncer necesita y no para producir MHC. Y entonces ahí es cuando nuestras células inmunes ven y dicen, oye, aquí no hay MHC, vamos a destruir esto. Y cabe destacar que las células cancerígenas también tienen esta capacidad de inmunosuprimir para que no sean detectadas o engañar. Ahora sí que disfrazarse como si tuvieran un MHC correcto, y por eso es que no les hacemos nada. E incluso el fundamento de Baruch nos enseñó ya en posteriores investigaciones, que si era el sistema inmune lo que nos afectaba en el trasplante de órganos, es que hoy en día incluso los trasplantes se pueden tratar con inmunosupresión. O sea, te trasplanto un órgano, pero te inmunosuprimo para que el MHC no haga ningún problema y después nos las arreglamos, ¿no?
Prácticamente es eso. Y pues nada, vamos a la curiosidad. La curiosidad es que en el año de 1998 publicó su autobiografía personal titulada From Caracas to Stockholm, o to Estocolmo, ¿no? A Life in Medical Science. Pues nada, libro recomendado, biografía de un premio Nobel venezolano. Casi no tenemos premios Nobel latinoamericanos, así que qué mejor que ir leyendo a los poquitos que tenemos, ¿no, Raymond? Y qué mejor que él mismo te lo haya escrito. Y que mismo que sea su autobiografía. Sí. Y que siempre estas autobiografías de científicos tienen esas historias que cómo fueron desarrollando sus investigaciones que ayudan mucho a todos los demás científicos. Porque de hecho, yo tan solo leyendo las ediciones de la RAE de García Márquez, Vargas Llosa, Pablo Neruda, te dan muy buenos tips para cómo escribir. O sea, sí te dicen de qué, cómo se inspiraban, qué es lo que ellos hacían, de quiénes se rodeaban. Y pues eso te da mucha ayuda. Y pues nada, Raymond, con esto finalizaríamos esta primera parte de premios Nobel latinoamericanos, porque seguramente científicos latinoamericanos, sí. Porque muy pronto vamos a traer más científicos y científicas latinoamericanos y latinoamericanas, pero en las siguientes secciones, ¿no, Raymond? Sí, exactamente. Prometemos que, pues, va a haber más diversidad de países y géneros. Ajá, es lo que voy a decir, va a haber más diversidad. No que hayan ganado un premio Nobel, porque creo que son muy pocos y creo que ya no hay, de hecho, pero pues sí que hayan tenido algún tipo de influencia. Vamos a tratar de que haya variedad de países y de sexo también. Porque pues al final de cuentas hay muchas mujeres científicas muy influyentes, pero pues sabemos que por una u otra cuestión luego no se les reconoce, pues eso, ¿no? Sí, correcto. Entonces, pues creo que ya podemos pasar a la siguiente sección. Raymond, que sería la de el animal del día. ¿Qué trajiste hoy, Raymond? Hoy traje un mamífero. Ok, ¿un mamífero? Un mamífero semiacuático volador. Agente. Ok, Luigi, ¿has escuchado hablar del aguaraguazú? ¿Del guaraguazú? No. Aguaraguazú. No, pero me suena azul. Guazú. Aguaraguazú. Aguaraguazú. No, pero sí me suena como algo muy venezolano, chileno, argentino, brasileño, no sé. ¿Ya la tiene? ¿Cómo crees que sea? ¿Un ave? ¿De qué dijiste que es? Es un mamífero. No, pero suena bien a un ave, la neta. Sí, suena bien un ave. Híjole. Así, un tipo de un animal así. Como un perrito de la pradera. Ok, un perrito de la pradera. Ok. De hecho, este animal lo conocí por la famosísima serie de Go, Diego, Go. El primo de Dora la Exploradora. ¿Entonces es un lemur? No. Este animal, bueno, su nombre viene del guaraní y significa literalmente gran zorro. Y pues como ya puedes saber, es pariente de los zorros, los perros y eso. O sea, es un es un guaraguazú, ¿no? Es un cánido. También recibe el nombre de lobo de crin o zorro grande y su nombre científico es Chrysocium brachyurus y es una especie de mamífero carnívoro. Porque tiene branquias, ¿no? Brachyurus viene de braquio de brazo y quiero pensar que es por sus piernas y ahorita te voy a decir cómo son. ¿En bracito o qué? No, es que son muy largas. No sé si tenga algo que ver. Ahora, es de la familia de los cánidos. Creo que sus parientes más cercanos son los zorros. O sea, creo que todavía están más cercanos a los zorros que a los lobos, por ejemplo. Okay. Pero en realidad no es como... O sea, es como que muy único entre la familia de esos animales, ¿no? Y sí, lo dijiste muy bien. Este animal se distribuye... Oye, qué bueno que lo traje también. Es muy latinoamericano. ¿Sí? Se distribuye en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Perú. O sea, bueno, a un par le pegué. O sea, a un par de países latiné, pues. Ajá. No, bueno. No le pegué. Nunca le he pegado a un guaraguazú. ¿Por qué le pegaste a mi guaraguazú? Jamás le he pegado. Por eso está triste ahí. Al pobre guaraguazú. Ok. ¿Cómo es? Imagínate un lobo delgado. Ok. Es de color naranja, tiene sus orejas grandes, tiene su boca puntiaguda. Ok. Sus patas son de color negro, pero son largas. Es alto, o sea, él es alto hasta cierto punto. Es alto. De hecho, porque vive en zonas donde hay muchas hierbas altas y pues tiene que estar sobre ellas, nivel, ¿no? De hecho, muchas veces lo describen como un zorro con zancos. Oye, yo lo quiero ver, ¿eh? Sí lo quiero ver. Lo voy a buscar tiene una pequeña crin. Recuerda, aguaraguazú. Sí, aquí está. Tiene una pequeña crin que pues corre a lo largo de su lobo y de hecho por eso recibe el nombre de lobo de crin y pues su pelaje es largo, ¿vale? Básicamente. ¿Qué tamaño alcanza? Pues alcanza hasta una longitud de 1,45 m de largo con una cola de 45 centímetros y puede pesar aproximadamente 42 kilos, ¿ok? Como les dije, se asemeja a un zorro con patas muy largas y de hecho es el mayor de los cánidos que habitan en América del Sur. Porque de hecho creo que no hay lobos. Creo que no hay ninguna especie de lobo en América del Sur. Entonces, este cánido pues ya lo convierte en el más grande de todos. En el único y el más grande. El único y el más... No, sí hay muchos. De hecho, ya me acordé cuál es su pariente más cercano que alcancé a leer. Es un perrito, si quieres ahorita búscalo. De la pradera. Que se llama perro cangrejero.
Ok. Y está muy chistoso porque es muy chiquito. Perro cangrejo. O sea, es como que muy irónico. ¿Podría ser el perrito de las praderas? ¿Cómo se comunican? Ellos tienen un tipo de aullido que en realidad es muy ronco, o sea, no es como un aullido de lobo. Es como... Son como si fueran ladrillos chiquitos. No sé cómo describirlo, pero aquí lo describen como un aullido ronco, de tono bajo y de alto alcance. Así es como se comunican entre ellos. En realidad son animales solitarios. Es muy raro que encuentres dos aguaraguasus solos juntos en un mismo lugar. Y de hecho en cautiverio son muy agresivos entre ellos. Por ejemplo, si tienes dos machos o dos hembras, son muy agresivos entre ellos. Sus hábitos son nocturnos o crepusculares, es decir, ya en el amanecer o en el atardecer es cuando están más activos y habitan en praderas y pastizales. Y irónicamente, a pesar de que es un animal, digamos, grande como un perro, no se alimenta de animales grandes como los lobos. Se alimenta de roedores, de conejos, de lagartijas, de aves y ese tipo de cosas. Pero principalmente come frutas y semillas. De hecho, ese tipo de palmera la hay mucho por aquí. No sé si la has visto, una que tiene unas frutitas naranjas. Los coyoles. Ah, los coyoles. Sí. Aquí los describían de otro nombre. Nosotros los conocemos como coyoles. Se alimenta mucho de eso. Entonces, normalmente sus heces están llenas de semillas. No, de mi perro coyoles. también se come coyoles, ¿sabías? Es inofensivo para el ser humano y para el ganado. Pues obviamente no los caza, ¿no? Pero sin embargo, ya sabes, supersticiones y todo ese tipo de cosas. Además que la invasión de su hábitat y la caza furtiva, pues hacen que... Está en pues, peligro de extinción. no está como tal en peligro, pero sí está amenazado. Además, algunas supersticiones lo han dicho que son hombres lobo. Y también por eso los matan. Ya. En 2011, de hecho, algo aquí curioso, es que en 2011 en Brasil, una hembra de este animal de aguaraguazú ¿Hembra? fue Sí. atropellada por un camión y fue sometido a un tratamiento con células madre en lo que es el Jardín Zoológico de salvaron? Brasilia. Sí, se salvó y eso lo convirtió en el primer caso registrado de un animal salvaje que fue curado con tratamiento de células madre. Oye, muy biotecnológico todo, Muy ¿eh? biotecnológico. Es muy biotecnológico latinoamericano. Y animalesco. Porque fue curado en Brasilia. ¿Sí? Y ya, eso es el aguaraguazú. Oye, viéndolo, porque ya lo pude ver, sí tengo que admitir que, o sea, si no conoces uno, verlo por primera vez sí te impacta. Así es como que, oye, esa cosa, ¿qué es? Y sales Es un corriendo. hombre ¿no? lobo. Si lo ves en vida real, sí puedes decir, eso es un hombre lobo. Me sorprende que se alimente solo de semillas y frutas, porque en efecto, o sea, viéndolo así en imagen, sí me da un físico parecido al de un lobo. O sea, se ve Ujú. fuerte, o sea, yo siento que sí podría matarte. Yo siento que uno de esos sí podría matar a un humano. ¿Crees que podría matar a un humano? No, porque Si fuera súper agresivo, o sea, así de voy, o sea, está determinado a matar a un humano. quién sabe. Pues yo creo que tanto como un perro grande, ¿no? Ajá, exacto. No, pero es más grande que un perro, ¿no? Más que un perro grande, es más grande que eso. Por los zancos. No sé. ¿Has pesado No, no lo he pesado. ¿A mi perro? No, no lo he pesado. No tienes una idea de cuánto? No, no tengo idea. Ah. Es que podría comparar, porque aquí te digo que pesa normalmente 42 kilos. No, te sé cuánto pesaba mi perro, pero cuando era chiquito, porque lo llevé al veterinario, pero ahorita quién sabe. ¿Y a Zeus nunca lo pesaste? No, o sea, sí tengo, pero de chiquitos, pues. Ah, de chiquito. Sí, sí, Bueno, no, no. quién sabe. No, pues quién sabe. No podría hacerte la comparación. Porque pues tampoco dimensiona Pero qué sí, tan cualquier grande es. perro mediano determinado a matar a un humano podría hacerlo. Yo creo que... Pero he visto videos de este animal cazando. ¿Has visto a los zorros cómo cazan? Que se meten así, brincan. que sí, Ándale. sí, sí, sí. Así los he visto cazar. O sea, he visto videos Que de que están así, se estrellan. brincan y caen y agarran un ratoncito. O sea, así es de lo que comen los aguaraguas. Pero yo supongo que tiene su técnica para que el ratón no los vea venir, ¿no? O sea, así desde arriba. Precisamente, no saben primero, sus patas largas. Es muy sigiloso. Y ves cómo son sus orejas, también Sí. son muy grandes. O sea, en comparación con otros animales de cánidos, tiene orejas muy grandes. Entonces es como si fuera hay dos sensores ahí, ¿no? nada. Sí, sí. Entonces así es como los puede identificar sin que lo lleguen a ver. Súper bien, ¿eh? Me Está muy gustó chido. mucho este animal. Y sí tiene las patitas negritas, se ve bonito. Sí tiene O sea, las patitas negritas. tiene un buen coloreado. No como todos tienes. Mis preguntas serían: ¿tú tendrías uno? ¿O es imposible tener uno doméstico? ¿O no? Cero recomendado. Pues mira, se pueden tener en cautiverio. Ok. Así que pues yo creo que sí. Pero al final de cuentas, como siempre, no es un animal salvaje. Entonces, Mejor que vivas. tal vez en algún momento sí pueda volverse agresivo. Ya. O por lo mismo de que son animales solitarios, puede que no estén tan acostumbrados. Ya comprendí. Pero uno de bebé, o sea, tuviste uno de bebé. Te dan un aguaraguazú bebé. A lo Recién mejor sí, nacido. sí lo cuidaría. ¿Sí? ¿Te gustaría tener uno? ¿No te daría miedo? No, yo creo que no. Ok. ¿Qué otra pregunta? Sería: ¿son de climas cálidos o fríos? Porque pues todo, o sea, tanto pueden estar como en los... ¿cómo se llaman? Es que siempre digo los Alpes, pero los Alpes están en Suiza. Los de Chile. Los Andes. Los Andes. Creo que como sí pueden puede. estar por Es ahí que como mira, por otro lado, ¿no? normalmente su hábitat son praderas y pastizales. Entonces va a ser cálido. Más o menos cálido. Suelen también encontrarse en zonas húmedas, donde haya selvas y así, Pues como cálido, aquí. cálido. Pero es muy raro. O sea, la verdad es muy raro Ya, que se ya, encuentren. Entonces, sí, yo creo que lo clasificaría como clima cálido. Cálido, claro. Perfecto.
Pues nada, Raymond, creo que no tengo más preguntas. Este animal está muy bonito. De los que has traído, creo que este es mi segundo favorito. Por debajo. No, nada. Mi tercer favorito, porque primero tengo la orca. Después tengo al unicornio de mar, que se El llama. narval. Al narval y al dugón. Y ya después te pongo a este. Pero es que creo que, oye, como que mis animales acuáticos son lo mío, ¿no? Ya veo. Te traigo más animales acuáticos. Más animales acuáticos, no estaría mal, ¿eh? Pues nada, Raymond, ¿algo más que agregar? No, creo que no. Creo que ya es todo lo que... Pues no sé. Si se encuentran uno, no es un hombre lobo. Yo te propongo que. Pero si se encuentra un hombre lobo, no es una güera guasa. Sí, mátenlo. No, también tienen derecho, ¿no? Todos los hombres lobo tienen derecho a. No sé. Bueno, continuamos con este subpodcast metamorfósico. Que vela por los derechos de los hombres Que vela lobo. por los derechos de los hombres lobo. Y Raymond, hoy te traigo el último libro de esta sección, libros regalados en mi cumpleaños. Que Hasta es. el otro cumpleaños. Hasta el otro cumpleaños. Oye, ¿me lo pasas? Está ahí, junto al libro de Siddhartha, hasta el final del librero. Ahí está. Pon tu dedo. Voy a enfocarte. No. Más a la izquierda. Izquierda. Ahí. A la derecha. No, ese sigue siendo tu izquierda, Raymond. A la derecha, ese. Ahí está. Sí, ese. No. Es el de Dorian Gray. Bueno, ya lo saben, ya saben cuál es, ¿no? El libro de hoy va a ser El retrato de Dorian Gray. Me has dicho que decía Wilde y ya. Oscar Wilde, sí puede ser. Es El retrato de Dorian Gray. Esta edición de Alianza Editorial es de los más, a mi parecer, de las que más me gustan, sinceramente. Aparte de que su olor siempre es muy rico. Nada, Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, un clásico que prácticamente te obligan a leer en secundaria prepa si fuiste a escuela privada. Sí, Ay, sí, a mí bien. nunca me obligaron a leerlo y yo tengo muchas ganas de leer ese De libro. leer este libro. Bueno, entonces voy a tratar de no dar tantos spoilers, pero ujule. Mucho que decir con respecto al retrato de Dorian Gray. Primero que nada, Oscar Wilde estuvo entre 1854 y el 1900, para que se den una idea. Tengo entendido que el retrato de Dorian Gray lo escribió ya al final de su época, casi en 1890, o sea, muy cerca de su muerte. 10 años antes de su muerte escribió el retrato de Dorian Gray. Ahora, ¿qué pasa con el retrato de Dorian Gray y con Oscar Wilde? Tienes que saber que Oscar Wilde es top literatos representativos de la comunidad LGBT. O sea, Oscar Wilde fue no sé si abiertamente homosexual, pero hoy en día se sabe que era homosexual. Y de hecho, si ya sabes eso y después lees el retrato de Dorian Gray, dices, ay, sí. O sea, obvio que lo era, ¿no? O sea, sí lo era en efecto, porque tiene muchas referencias. Claramente te das cuenta que es homosexual. No tengo más que decir con respecto a eso. ¿De qué va? El retrato de Dorian Gray te pone con el pintor. No sé si alguna vez te preguntaste quién era el retratador. O sea, quién fue el que pintó el retrato de Dorian Gray. No, pero perdona. Yo creo que no fue abiertamente homosexual Ya. porque hasta tuvo hijos. Ah, ok. Bien. Bueno, sí tiene una pareja reconocida. Alfred Bruce. Es que a lo mejor Douglas. lo fue al final de su vida. O sea, no pudo haber sido abiertamente homosexual, pero los últimos 10, 20 años de su vida a lo mejor. Sí, probablemente. Entonces, sí, confirmamos que sí lo fue. Abiertamente Sí lo fue. O homosexual, sea, porque aquí marca a su cónyuge mujer y sus 2 hijos pero y también. a una pareja hombre que fue Alfred Bruce Douglas. Entonces sí lo fue, ¿no? Sí, sí Bueno, lo fue. va. El retrato, ya, o sea, es todo lo que vamos a hablar sobre Oscar Wilde. Ya no hay más biografía de Oscar Wilde, ¿saben? Pero gran escritor, léanlo, tiene muy buenas, tiene una sección de cuentos muy, muy bonitos. De hecho, él tiene otro retrato que se llama el retrato de, ya sé cómo se llama el otro retrato, a ver si lo puedes encontrar ahí, Raymond. Pones Oscar Wilde, el retrato de, y a ver si te sale el otro retrato, que no es Va. el de Dorian Gray. Y bueno, ¿de qué va la historia? La historia va de Basil Hallward, que es el que retrata al señor Dorian Gray. Es un amigo, él tiene un amigo. Y este amigo se llama Henry Wotton, que aquí te viene una curiosidad. ¿Sabías que a los Henry se les dice Harry en diminutivo? Yo sí, neta, creí que Harry y Henry eran nombres distintos. ¿Yo también? Inglaterra. No. Harry es el diminutivo de Henry. Hoy en la actualidad ya hay gente que nace con el nombre de Henry, de Harry, pero pues es porque se volvió muy popular. Ok. ¿Ok? Es como si hoy en día alguien se llamase Pepe, ¿sabes? Pero en realidad el nombre era José Luis, Era solamente José. es un apodo. Bueno, ¿qué fue lo que pasa con este joven? Es que tengo un bien difícil. A ver, para no spoilarte, Raymond, la historia se basa, no, para no spoilerla a nadie, entonces esta va a ser crítica sin spoilers, se basa en los excesos. Los Ok. excesos que te puede llevar cualquier cosa a la vida a, pues, desaprovecharla, ¿ok? Oscar Wilde hace algo perfecto dentro de este libro, que es diferenciar al humano dentro de 2 secciones, lo físico y lo espiritual, ¿ok? Ajá. Él trata de decir que el cuerpo humano, en la apariencia física, puede tener grandes problemas que se vean reflejados. Por ejemplo, si comes mucha comida chatarra, te van a salir granos. Si tomas mucho alcohol, vas a tener problemas de cirrosis. Si fumas mucho, vas a tener cáncer de pulmón.
Si el cuerpo vive en excesos, tiene problemas físicos. Ok. Pero Oscar Wilde no se queda ahí, quiere llevar un cuestionamiento filosófico a la vida. Dice, entonces, si el cuerpo en excesos se muere, ¿el alma en excesos también se puede morir? Ejemplo, Ok. una persona que sea altamente vanidosa, altamente egoísta, altamente iracunda a lo mejor, una persona que, sí, ya sabes, o sea, que su espíritu viva en excesos, entonces su alma también tendría que irse deformando como el físico también se va deformando, ¿no? Ok. Entonces, Oscar Wilde lo que propone es que, así como los vicios, que el alcohol, el sexo y las drogas afectan el cuerpo, pues la codicia, la amargura, la envidia, pues sí, toda la vanidad, el egoísmo, etcétera, va a causar ciertas problemáticas morales que afecten a nuestra alma. Y bueno, prácticamente lo que hace Oscar Wilde es llevar una plática muy sencilla que a muchos escritores les cuesta en novelas enteras hablar, y Oscar Wilde, Oye, sin ni siquiera hablar de ello, te lo ¿y retrata muy quieres? facilito en un cuento. Es que los humanos son sus acciones, somos nuestra moral. Entonces, él te dice, no importa que tus acciones aparezcan buenas, si tu moral es mala, tú vas a ser una mala persona. Y eso se ve reflejado en una cuestión ética, filosófica y un ejercicio intelectual muy interesante, que es, ¿qué pasa si nunca envejeces? ¿Qué pasa si te ponen un retrato y el retrato envejece, pero tú no envejeces? Entonces, puedes tomar todo lo que quieras. A quien le va a dar cáncer es al retrato. Puedes tener sexo por todas partes porque las enfermedades sexuales las va a tener él. Puedes ser un fumador constante y drogarte constantemente porque los problemas los va a tener el retrato. Tu cuerpo va a estar impoluto y no vas a tener ninguna enfermedad. Eres inmortal, por así decirlo. Perfecto. Entonces Oscar Wilde dice, en este ejercicio mental que está elaborando con Dorian Gray es, pero no va a salir bien, porque el humano es más que solo su físico, también es su moral y sus acciones. Entonces, Sí. si tus acciones son malas, tu egoísmo, tu vanidad, etcétera, también te va a dañar. Y entonces el personaje que es Dorian Gray, a pesar de que todo lo físico lo recibe su retrato, él poco a poco se va dando cuenta que empieza a volverse psicótico, entra en problemas de depresión, entra en problemas de ansiedad, empieza a sentirse muy solitario. Creo que en algún momento, bueno, nunca considera suicidarse, pero pues está muy cerca, seguramente una persona como él lo llegaría. Y entonces, a través de este ejercicio mental, Oscar Wilde te muestra, lo físico no es lo único que afecta al humano, sino también lo moral. Ya no te cuento más para no spoilearte. Tiene un final interesante. Toda la historia está muy padre. Por eso nada más mencioné los principales personajes, que son el que lo retrató, que es Basil, Dorian Gray, que es el protagonista, y tiene un amigo, Basil y Dorian Gray, que se llama Henry Wotton, que es muy importante dentro de la novela, Ok. porque entre ellos tres se van a dar estas pláticas filosóficas entre belleza. Y aparte que está muy marcado que Basil está enamorado de Dorian Gray. O sea, no hay necesidad de... O sea, es un hombre enamorado de otro hombre. Basil enamorado de Dorian Gray. Es muy obvio, es muy, muy obvio. Aunque ahí lo disfracen como amistad. Sí está muy obvio. Eran roomies, ¿no? Eran casi roomies, ¿no? ¿Qué me ibas a decir, Remy? No, te iba a decir que si querías contar con spoilers, al final de cuentas es una novela que creo que todo el mundo la conoce. Sí, pero está interesante porque, mira, por ejemplo, Dorian Gray tiene una película igual que La Naranja Mecánica y que Call Me By Your Name, que son los otros dos libros que leí por mi cumpleaños. Pero la película de Dorian Gray, al menos la que se encuentra en Amazon Prime, porque seguro que le han hecho varias, es muy mala. Pero no solo mala en el sentido de que no cuente bien la historia, sino mala en el sentido de que se la pasa por completo. Ah, ok. O sea, tiene cosas que ni al sentido. Te voy a decir qué pasa en la película porque no pasa en el cuento y ni siquiera se acerca. Pues es muy diferente. Aquí su amigo tiene una hija y Dorian Gray se acuesta con esa hija. Eso no pasa en el cuento. Eso no sucede realmente. O bueno, sí sucede, pero no tiene la... O sea, la importancia que te dan dentro de la película es que debido a que pasó eso, ya se pelearon entre ellos. Y de hecho, hasta como muere Dorian Gray dentro de la película, es quemado y así. O sea, eso no ni de chiste, o sea, ni siquiera hay incendio dentro de la... o sea, eso nunca pasa, pues. O sea, no hay un Ok, incendio, ok. no hay nadie que se queme. Sí tiene muchas libertades la película que van muy distinto hacia donde se va el cuento. Ok. Y ya, solo es eso. Para no spoilearte tanto, el retrato de Dorian Gray habla, es un ejercicio intelectual de Oscar Wilde para decirte, humano, aunque descubramos la manera de mantenernos perfectamente impolutos y eternos, hay algo dentro de ti que se daña, que es el alma, que son las acciones, y si dañas tu moral, independientemente de que tu físico sea perfecto, te vas a dañar a ti también. ¡Tarán, Rimón! Recomendación. Lee Oscar Wilde, el Sí, retrato de Dorian lo voy Gray. a leer. Ya tengo el nombre de la otra novela que A se ver. parece. Es el retrato de Mr. W.H. O sea, El retrato de de Mr. W.H., correcto. Willie Hughes. Sí, correcto. Sí, Y sí. escrito por Oscar Wilde también. Escrito también por Creo que Oscar le Wilde. gustó mucho el título del retrato de tal, ¿no? Sí, aquí dice que esta obra es menos conocida que la otra, pero también es de él. Correcto. Qué
cosas. Tiene ¿no? muchos cuentos Oscar Wilde, ¿eh? Un escritor prolífero durante su vida. No, pues la verdad, o sea, siempre me ha interesado mucho, igual por esa parte, ¿no? O sea, ¿qué lo llevó a decidir que todo le pasara al retrato y qué pasa después? O sea, porque pues creo que yo nada más conozco eso principal, ¿no? El retrato envejece, él no. Pero ¿qué más pasa después? Claro. Ahí sí yo ya no tengo idea de qué pasa. Y con todo lo que dices ahorita, Ya te puedes ir dando una idea, ¿no? sí, y sí, me dan muchas ganas de leer. Y muy buen libro. Se lee muy rápido y muy, muy, muy interesante. Pues nada, Raymond, ¿te parece si nos vamos a las conclusiones de este su podcast que sí envejece? Bien, vamos a las conclusiones. ¿Empiezo? Sí. Ok. Bueno, concluyendo primero, recordemos que hay muchas formas de decir teoría. Es importante saber en qué concepto, en qué Diferenciarnos. contexto estamos Ujú. hablando, ¿no? No es lo mismo teoría coloquialmente hablando, que es cuando referimos algo como una hipótesis, que la teoría científica, que es algo que tiene fundamentos, que cuando te digo teoría o práctica, que es cuando hablo de la parte escrita y la parte hecha, ¿no? Ese tipo de cosas. Segundo, en Latinoamérica nos trajo muchos científicos, ha traído a muchas personas que tienen un impacto mundial, básicamente. O sea, esto de los hibridomas, lo de los clorofluorocarbonos, lo del el MHC no es algo que solamente se haya quedado en México o en Brasil, digo en México, en Argentina o en Venezuela, sino que llegó a todo el mundo y ha pasado durante muchos años, se ha formado parte importante de estas ciencias, ¿no? Entonces, pues hay que reconocer que pues en Latinoamérica tiene grandes mentes y no es como que todos los los científicos importantes solamente están en Europa o solamente están en Estados Unidos. Correcto. ¿Estas serían todas, Raymond? ¿Mm? Bien, pues yo igual concuerdo contigo. La parte de concluir que hay que saber diferenciar entre teoría científica y la palabra. Bueno, hay que saber diferenciar la palabra teoría. Como a veces le damos un uso, pues, un poco muy arbitrario. A veces le damos muchas libertades que no. Entonces, nada más tener cuidado cuando escuchamos la palabra teoría científica, porque ahí sí ya va en su máxima rectitud de la palabra. Solamente también ser conscientes de que tenemos grandes científicos y los hemos tenido a lo largo de toda Latinoamérica y los vamos a seguir trayendo para seguir que sean reconocidos, porque todo su trabajo ha sido muy importante. Ahora, no son los únicos, vamos a traer grandes científicas, grandes científicos de todas las partes de Latinoamérica. Y, pues nada, cerrar con que es muy importante cuidar a los Aguaraguazú. aguaraguazú. Y ya, eso sería todo, Raymond. Nos vemos en el siguiente podcast. Bye. Adiós.